Sobreviviendo al apocalipsis zombie con los capítulos de novelas de mi sistema militar. Capítulo 76. Evolución de las fuerzas voluntarias. A las 3 p.m., Richard estaba atento, observando a las fuerzas civiles en el campo de entrenamiento en el cuadrante 2 del campamento militar oriental. Estaban alineados, listos para recibir sus unidades móviles JLTV Oshkosh después de 3 semanas de extenso entrenamiento con armas. Cada voluntario civil, aunque sin experiencia, había demostrado avances y resiliencia significativos durante las fases iniciales de su capacitación. Ryan, jefe de Estado Mayor de Capacitación y Educación, sostuvo un megáfono y comenzó a instruir a las fuerzas civiles sobre los aspectos técnicos y procedimientos operativos del JLTV Oshkosh. Fue sencillo y concentrado, asegurándose de que la información fuera clara y concisa para facilitar un aprendizaje rápido. El JLTV Oshkosh está equipado con un sistema de suspensión mejorado, ofrece movilidad superior y está blindado para una máxima protección, explicó Ryan, su voz amplificada para llegar a todos los oídos presentes. Aprenderá a operar, mantener y utilizar este vehículo de manera efectiva para diversas operaciones militares. Richard escudriñó a los voluntarios mientras escuchaban atentamente. La transición de civiles a personal militar fue evidente en su postura disciplinada y comportamiento atento. Se les habían inculcado habilidades y ética militares básicas. Ahora, la adición de la operación de vehículos a su formación era esencial. Las especificaciones del JLTV Oshkosh se transmitieron en detalle. Ryan destacó sus capacidades todoterreno, los sistemas de comunicación integrados y su adaptabilidad a diversos escenarios de combate. Los voluntarios tomaron notas, hicieron preguntas y, gradualmente, se formaron grupos para una introducción práctica al vehículo. Richard notó la transición perfecta. Por supuesto, había desafíos, lagunas de conocimientos y experiencia que aún era necesario colmar. Pero el proceso estaba en marcha. La capacitación del vehículo estaba programada para durar 2 semanas, durante las cuales se evaluaría la capacidad de los voluntarios para operar y mantener el JLTV Oshkosh en diversas condiciones. Richard era muy consciente de que dominar este vehículo era fundamental. Desempeñaría un papel crucial en el transporte, el combate y las comunicaciones en las operaciones militares previstas. Las fuerzas voluntarias tuvieron la oportunidad de explorar más JLTV Oshkosh. Algunos entraron al vehículo y se familiarizaron con la cabina, los interruptores y los controles. Otros examinaron el exterior, tratando de comprender el diseño, la ubicación del blindaje y los compartimentos de almacenamiento. 2 horas después, a las 5 de la tarde. La sesión informativa introductoria concluyó y las fuerzas voluntarias abandonaron los espacios de estacionamiento del JLTV Oshkosh. Hermano. Lisa corrió hacia él, con una sonrisa de satisfacción adornando sus labios. No puedo esperar para conducir el auto que tú siempre conduces. Richard acarició suavemente la cabeza de su hermana, y en sus labios se formó un leve atisbo de sonrisa. No necesito una licencia de conducir para conducirlo, ¿verdad? Lisa preguntó en broma, sus ojos brillando con picardía. ¿En este mundo? No lo creo. Los agentes de tránsito dejaron de existir en este mundo apocalíptico, se rió Richard y añadió. Entonces, cada unidad móvil tiene 4 miembros, eso, son mis compañeros de clase. Lisa, Angela y Dennis, interrumpió Lisa, su voz se iluminó ante la mención de sus amigos. Tenemos suerte de estar asignados a la misma unidad. Richard fingió estar sorprendido porque había realizado algunas manipulaciones trastiendas en las tareas. Él confía en que sus amigos la cuidarán bien, y lo mismo ocurre con Lisa con sus compañeros de clase. ¿Es eso así? Respondió, levantando una ceja con juguetona inocencia. Lisa suspiró. Es bueno que no haya zombies amenazando el campamento. Tienes razón, dijo Richard mientras miraba hacia el horizonte. Ha sido pacífico desde la ola, solo un pequeño número de zombies que se acercaban al campamento militar oriental fueron tratados rápidamente. Rara vez se ven zombies mutados, lo que le da a él y a su ejército el tiempo que necesitan para fortificar el campamento militar. Sabía que esta paz no iba a durar mucho, pero esperaba que durara 1 o 2 meses. De esa manera, cualquier forma de mutantes, voladores, cazadores alfa e incluso Goliath no atravesarán el campamento militar oriental. Por supuesto, estar en paz significaba que su nivel se estancaría. Todavía está en el nivel 25 y las monedas de oro se estaban reduciendo lentamente para cubrir el costo de mantenimiento del equipo militar y los diversos que compró en los sistemas. Dicho esto, no significa que no estén haciendo nada.
Todavía estaban explorando activamente las áreas circundantes en busca de recursos y sobrevivientes. Los helicópteros realizaron reconocimientos en las zonas cercanas con la ayuda de vehículos militares en tierra. Pero su suerte de encontrar supervivientes era cada vez menor. Creía que todavía había supervivientes escondidos en la zona, simplemente tenían miedo de dar a conocer su presencia, posiblemente por la amenaza inminente de zombies y otras criaturas mutadas que ahora deambulaban libremente. Espera, hablando de supervivientes, acaban de admitir a 4 supervivientes esa misma mañana. Quizás tengan alguna información sobre la ubicación de otros supervivientes. Después de todo, rescatar a los supervivientes significaba más monedas de oro. Entonces, hermano, creo que pasaré mi tiempo saliendo con mis compañeros de clase por la noche. Así que regresaré tarde a mi unidad. Pero no te preocupes, son todas chicas. No hay nada de qué debas preocuparte. Richard le ofreció a Lisa una mirada cálida pero escrutadora, el protector hermano mayor siempre presente en su comportamiento. Mira, está bien que socialices con chicos siempre y cuando no sean espeluznantes como... ¿Cómo? Lisa inclinó la cabeza hacia un lado, preguntándose qué iba a decir a continuación. Richard no quería completar la frase porque podría traerle recuerdos traumatizantes. No importa, dijo rápidamente, ignorando el momento con una risa contundente. Solo mantente a salvo, ¿de acuerdo? Lisa asintió, las palabras no dichas flotando en el aire entre ellas, pero comprendidas. Ella extendió la mano y le tocó el brazo. Buena suerte con el trabajo que te queda, hermano. Después de decir eso, Lisa se fue y se unió a sus compañeros. Richard ha trabajado para lograrlo. Comandante. Una voz familiar lo llamó, era Mark, sosteniendo 2 conos de helado. ¿Quiere uno, señor? Gracias, dijo Richard, aceptando el helado con sabor a mango y lo lamió. Entonces, ¿cuál es su plan, señor? Estoy pensando en visitar a los 4 supervivientes que admitimos por la mañana, dijo Richard. Yo quiero saber algo. Ah, esa es una gran oportunidad, señor, sonrió Mark. ¿Una gran oportunidad para qué? Richard arqueó una ceja. ¿Por qué no invitas a Sarah a que te acompañe y hablemos juntos con los supervivientes? Sugirió Mark. Solo tienes que hacer un esfuerzo si quieres terminar con ella. Richard tarareó en voz alta, considerando la sugerencia de Mark. Desde la mañana, ha habido una distancia entre ellos, como si fuera incómodo. Después de que él preguntó por la radio, su comunicación concluyó. Quería tener más posibilidades de hablar con ella. Está bien. Lo haré. Capítulo 77. A punto de descubrir algo nuevo había caído la noche y el campamento militar oriental estaba envuelto en la oscuridad, iluminado solo por luces artificiales. Dentro del centro de mando de Blackwatch, Sarah estaba absorta en su tarea. La transmisión en vivo de su dron Northrop Grumman MQ-8 Fire Scouts mostró en sus monitores, revelando los paisajes desolados de los distritos que rodean el campamento. Con meticulosa atención al detalle, Sarah registró cada dato que obtuvo de la exploración del dron. El documento sobre su mesa se estaba llenando de entradas, cada observación anotada, ofreciendo información sobre el inquietante silencio que había caído sobre los alguna vez bulliciosos vecindarios. En medio de esta rutina, Richard se acercó a Sarah en silencio. El silencio dentro del centro de comando le permitió observarla por unos momentos sin ser notado, notando su intensa concentración y el ritmo constante de sus teclas. Cuando Richard puso su mano sobre el hombro de Sarah, ella se sobresaltó y su atención se desvió abruptamente de la transmisión del dron. Se dio la vuelta rápidamente, con el corazón acelerado por la sorpresa. Richard se quedó allí, con una sonrisa de disculpa suavizando la repentina intrusión. No quise asustarte, dijo Richard. La diversión ante su reacción apenas se disimuló. Los latidos del corazón de Sarah disminuyeron y rápidamente recuperó la compostura. Señor Ricardo, pensé que teníamos un acuerdo de que ayer nos llamaríamos por nuestros nombres. ¿Lo has olvidado? No, no lo hice, se rió Sarah tímidamente. Es solo que estamos en medio del trabajo, por lo que es normal que lo llame señor durante las horas de trabajo. Porque usted sigue siendo mi superior y yo soy el subordinado. Richard se quedó momentáneamente sin palabras al escuchar eso, su corazón latía a un ritmo rápido mientras luchaba por una respuesta. Intentó mantener la conversación ligera. Bueno, supongo que podemos hacer excepciones durante las horas de trabajo, admitió Richard con una sonrisa, tratando de superar la repentina incomodidad. Sarah volvió a su monitor y su atención se dividió momentáneamente entre la señal del dron y Richard.
Era profesional, pero el ligero rubor en sus mejillas delataba las emociones que la presencia de Richard provocaba. Veo que estás ocupado, comentó Richard, tratando de llevar la conversación a un terreno familiar y cómodo. Miró el documento en el que estaba trabajando Sarah. Sí, solo estoy recopilando los datos de la última misión de reconocimiento del dron, respondió Sarah, con un tono serio, pero no frío. La frontera profesional, aunque momentáneamente borrosa, se restableció rápidamente. Richard asintió y el comandante que había en él asumió el control. ¿Algo inusual o digno de mención? Sarah negó con la cabeza. El silencio y la desolación de siempre, aunque siempre estamos atentos a cualquier cambio o posible amenaza. El intercambio profesional permitió a ambos retomar los roles familiares que definían sus interacciones dentro del centro de mando. Sin embargo, mientras Richard se preparaba para profundizar en los hallazgos del dron, otro asunto invadió sus pensamientos. En realidad, Sarah, comenzó Richard, dudando solo por un momento. Esperaba que me acompañaras a hablar con los 4 nuevos supervivientes admitidos esta mañana. Pensé que sería beneficioso conocer tu perspectiva, dada tu posición como jefe del Estado Mayor de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Sarah levantó la vista y su sorpresa inicial dio paso a un gesto de asentimiento. Por supuesto, señor, me refiero a Richard. Solo deme un momento para terminar con esto. Mientras Richard observaba a Sarah terminar su trabajo, se sorprendió internamente. Espera, eso fue fácil. Había esperado más resistencia o al menos alguna vacilación, dada la hora inusual y la naturaleza improvisada de la solicitud. Sarah rápidamente finalizó sus entradas, guardó los documentos y aseguró la transmisión del dron. Muy bien, estoy lista, anunció Sarah, interrumpiendo las reflexiones de Richard. Salieron juntos del centro de mando y se dirigieron a la azotea donde estaba estacionado un Sikorsky HH-60 Pave-Out para un transporte rápido por el campamento y lugares cercanos. Richard extendió una mano hacia Sarah. Deja que te ayude. Sarah le tomó la mano y subió al helicóptero. Una vez sentada, Sarah se puso los auriculares. Una vez sentada, Sarah se pone los auriculares y Richard también. Su mano era tan suave, reflexionó Richard para sus adentros. Las aspas del helicóptero comenzaron a girar, cortando el silencio de la noche, y pronto estuvieron en el aire. Mientras tanto, en la unidad de los 4 supervivientes. No hay manera de que nuestro jefe pueda asaltar este lugar, es demasiado imposible. Dijo Renato, y los otros 3 sintieron lo mismo. Tienen helicópteros de ataque. Tienen Apache. Sin mencionar un tanque Abrams, un LAF, 25 y suficiente personal para abrumarnos fácilmente, añadió Mateo. Habían estado observando los activos y las defensas militares del campamento desde que los trajeron, y el nivel de seguridad superaba cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Este campamento tiene un ejército literal. Exclamó Juan. Si esto no te cambia, Emilio. No sé qué lo hará. Es mejor que no nos metamos con ellos. Tú mismo lo has visto, incluso si nuestro jefe es un ex general del ejército filipino y a más de 500 hombres trabajan bajo sus órdenes. No son rival para Blackwatch. Literalmente bombardearán el World Resort Manila por aire y los aplastarán fácilmente. Emilio se mordió las uñas. A pesar de que la base ofrecía muchas comodidades dignas de ser atacadas, no tienen la potencia de fuego, y mucho menos la mano de obra para derrotar a los Blackwatch. Es la verdad y su sueño de tener una buena vida en el World Resort Manila se le escapa. Desertaré aquí, Emilio, dijo Renato. Prefiero vivir aquí que volver allí y hacer tareas menores mientras los superiores se divierten como nunca. Yo también, añadió Mateo con firmeza. Juan asintió con la cabeza. Las condiciones en el campo eran muy superiores a las que estaban acostumbrados. Aquí vieron estructura, orden y recursos. Un marcado contraste con la escasez y desigualdad que definieron su existencia anterior. Bueno, no puedo culparte por elegir quedarte aquí, dijo Emilio. No soy ajeno al hecho de que nuestro jefe sería completamente derrotado si hubiera un conflicto entre Blackwatch y él. Entonces, jefe, ¿te vas a quedar aquí?, preguntó Mateo. Lo soy, pero no quiero ser solo un sobreviviente, quiero ascender en cualquier jerarquía que tenga este campo, dijo Emilio. ¿Qué estás planeando?, preguntó Juan, y los dos lo miraron expectantes. Es simple, si vamos a desertar, también podríamos decirle a Blackwatch que hay un campamento enorme con miles de sobrevivientes a 6 kilómetros de aquí. Para ser honesto, tenía bastante envidia de que aquellos en los rangos superiores tengan estilos de vida suntuosos. Mientras estemos en un nivel bajo. Terminemos con esto.
Estoy seguro de que si escucharan historias atroces sobre ese campamento, Blackwatch seguramente tomaría represalias. Capítulo 78 Negociación. El helicóptero Pave Hawk aterrizó en la azotea del edificio residencial donde se alojaban los 4 supervivientes. Richard fue el primero en desembarcar y rápidamente se volvió para extender una mano y ayudar a Sarah. Gracias, dijo Sarah, aceptando la ayuda y subiendo a la azotea. Juntos, se dirigieron hacia la entrada del edificio. Richard observó que el personal de seguridad los observaba de cerca, sus rostros mostraban signos de preocupación debido a la visita no programada. Les dio un breve asentimiento, indicando que todo estaba bien. Bajaron las escaleras y el sonido del helicóptero fue disminuyendo lentamente detrás de ellos. Cuando llegaron al piso donde se encontraban los sobrevivientes, se prepararon para participar en las discusiones que se avecinaban. El personal de seguridad que había estado custodiando el edificio residencial los escoltó hasta la habitación. El soldado llamó a la puerta. «Abre esta puerta. El comandante en jefe de Blackwatch está aquí para verte». La puerta se abrió después de unos momentos, revelando a Renato, que parecía un poco desaliñado. Detrás de él, la habitación parecía bien iluminada, con Mateo, Juan y Emilio sentados alrededor de una mesa pequeña. «Pido disculpas por una visita sin previo aviso», dijo Richard. «Pero me gustaría hablar con ustedes 4 si les parece bien». «¿Es usted el comandante en jefe? ¿El jefe de este campamento militar?», dijo Renato, un poco confundido mientras examinaba la apariencia de Richard. Había esperado a alguien de unos 40 o 50 años con aspecto rudo y insignias plateadas de alto rango. En cambio, vio a un joven, no mucho mayor que él, vestido con un uniforme formal que uno vería a menudo en el personal militar de alto rango. «Sí, soy Richard», respondió, notando la sorpresa de Renato. «Y tengo esa reacción todo el tiempo. La mujer a mi lado es Sarah, ella es la jefa de Estado Mayor de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. Ella se unirá a mí para esta discusión». Renato asintió, todavía procesando la información. «Muy bien, entonces», dijo, haciéndose a un lado para permitir que Richard y Sarah entraran a la habitación. «Por favor, entra». Mateo se puso de pie en señal de respeto cuando entraron los 2 funcionarios de Blackwatch. Juan y Emilio hicieron lo mismo, con todas las miradas fijas en Richard y Sarah. Richard hizo un gesto para que todos se sentaran. «Gracias por permitirnos entrar», comenzó. «Estamos aquí porque creemos que usted puede tener información valiosa sobre la ubicación de los campos de supervivientes. Si posee dicha información, estaremos encantados de escucharla. Nuestra prioridad en Blackwatch es rescatar a tantos supervivientes como podamos». Los 4 supervivientes intercambiaron miradas significativas y Juan le hizo un gesto con la cabeza a Emilio, aparentemente indicando que había revelado algo. «Bueno», comenzó Emilio, aclarándose la garganta. «Si te diera esa información, ¿obtendríamos algún tipo de recompensa?». Richard y Sarah intercambiaron miradas y luego volvieron sus rostros hacia Emilio. «¿Recompensa? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tengo la impresión de que esto es una especie de moneda de cambio para ti?», Richard preguntó con voz firme pero no agresiva. «Estoy de acuerdo», coincidió Sarah. «Y el hecho de que tengas esa pregunta psicológicamente indica algunas cosas». Sarah se inclinó hacia adelante, su mirada fija mientras miraba directamente a Emilio. La dilatación de las pupilas, la ligera tensión en la línea de la mandíbula y el golpeteo involuntario de los dedos sugieren ansiedad, posiblemente por retener información valiosa que no estás seguro de compartir. Luego dirigió su atención a Juan, quien había asentido antes. «Y Juan, el breve asentimiento que intercambiaste con Emilio, seguido de la forma en que evitaste el contacto visual directo con nosotros, sugiere que hay un secreto compartido o entendimiento entre ustedes 2. O tal vez, sugiere que ambos, o los 4. Todos ustedes tuvieron una discusión previa sobre esto». Richard miró a su derecha, asombrado por el análisis de Sarah. «Ella es el tipo de mujer con la que no querrías mentir ni engañar. Bueno, si quieres recompensas por compartir la ubicación del campamento de sobrevivientes, podemos darte una. Pero me pregunto qué tipo de recompensa esperarían ustedes 4. ¿El dinero es algo inútil en este mundo apocalíptico, mejores alojamientos? Eso nosotros podemos arreglar. ¿Qué tal si nos ponemos a trabajar con tu ejército?». Emilio habló. «¿Mi ejército?». Richard respiró. «Bueno, lamentablemente en este momento estamos bastante llenos. Tenemos a nuestra disposición 1000 soldados altamente entrenados, además del cuerpo de voluntarios, no hay suficiente espacio para nuevos reclutas.
Sin embargo, podemos eximirlo del servicio comunitario. ¿Servicio comunitario?, repitió Emilio. Sí, verás, solo porque rescatamos a sobrevivientes no significa que tengamos que mimarlos o tratarlos como invitados. Todos en el campamento tienen un papel que desempeñar para garantizar la supervivencia y funcionalidad del campamento, explicó Richard. Los supervivientes contribuyen manteniendo la limpieza del campamento militar oriental. Esto incluye tareas como limpiar canales obstruidos para evitar inundaciones, recoger y eliminar basura y ayudar en la distribución de alimentos. Sara añadió. La comida es limitada y es importante que nos aseguremos de que llegue a quienes contribuyen al bienestar del campamento. Desperdiciarla en personas que no quieren hacer su parte no es justo para los demás. Juan intervino. Entonces, si no trabajamos, ¿no comemos? Richard asintió. Básicamente, sí. Todos deben contribuir. Es la única manera de garantizar que el campamento siga siendo sostenible a largo plazo. Emilio suspiró. Está bien, lo entendemos. No tener que hacer nada es una buena recompensa. Aunque no será permanente. Ese privilegio solo duraría aproximadamente un mes, aclaró Richard. Después de eso, se espera que todos contribuyan de alguna manera. Renato habló por primera vez desde que comenzó la conversación. ¿Y si les damos la información sobre los campos de sobrevivientes, nuestra contribución disminuirá? Richard lo consideró por un momento. Si la información es valiosa y conduce al rescate de más sobrevivientes, entonces sí, su carga de trabajo podría reducirse. Sara sintió con la cabeza. La información precisa y procesable puede ser invaluable. Podría salvar vidas y, a cambio, podríamos ofrecerle cierta indulgencia en términos de sus deberes. Entendido, entonces comenzaremos a compartir sobre este campamento en particular, comenzó Emilio. ¿Conoce el lugar llamado World Resort Manila? World Resort Manila, Richard repitió que estaba familiarizado con el nombre. Creo que es un hotel o un casino ubicado cerca del aeropuerto internacional de Manila. ¿Qué te parece? Bueno, en ese hotel viven más de 2000 supervivientes. También es una fortaleza, ya que está defendida por un general del ejército filipino con 500 soldados trabajando para él. Eso suena bien, comentó Richard. Pensé que el ejército filipino se había derrumbado. Emilio negó con la cabeza. No dejes que eso te engañe. Porque ese campo está dirigido por un notorio general psicópata que violó a mujeres a cambio de que pudieran vivir dentro del campo. Al escuchar eso, los ojos de Richard se abrieron como platos. ¿Qué carajo y? Capítulo 79 Revelación Emilio, con un profundo suspiro, miró a Richard a los ojos, el peso de sus palabras era evidente en su mirada. Los otros tres sobrevivientes, Renato, Juan y Mateo, asintieron con la cabeza. Es una pesadilla, comenzó Emilio. El World Resort Manila se ha convertido en un lugar donde el Estado de Derecho ha sido completamente abandonado. Madres, hermanas e hijas inocentes son llevadas delante de sus seres queridos. Sus parejas, hermanos y padres solo pueden mirar con horror. Cualquier acto de resistencia es respondido con una fuerza brutal, dejando a muchos destrozados en cuerpo y espíritu. Mientras Emilio profundizaba en los horrores que enfrentaban los habitantes del complejo, Richard sintió un nudo en el estómago. El disgusto en su rostro era palpable, y cada palabra que Emilio decía no hacía más que profundizar el pozo de temor en su corazón. Eso es cruel, pronunció Sara. Richard, creo que deberíamos rescatar a los sobrevivientes en ese campamento. Dijiste que estaba protegido por un general del ejército filipino. ¿Sabes su nombre? Nadie sabe su nombre. Prefiere que lo llamen jefe y allí es el rey, intervino Renato. ¿Cuántos hombres tiene a su disposición? Richard preguntó. Unos 500 hombres. Están fuertemente armados con rifles de asalto, bazucas, granadas y otras cosas que no conozco, respondió Emilio. ¿Por qué todo hombre en el apocalipsis lo primero que va a hacer es violar a las mujeres? Es horroroso pensar lo que los humanos podrían hacer si no hubiera leyes que los controlaran, luego miró fijamente a los 4 supervivientes. ¿Alguno de ustedes ha estado involucrado en algo de esto? Emilio respondió rápidamente, su tono a la defensiva. Por supuesto que no, afirmó. Dejamos ese lugar porque no podíamos soportar lo que estaba pasando. No queríamos participar en ello. Estás mintiendo, dijo Sara, su mirada estudiando la expresión facial de Emilio. ¿Acabas de olvidar lo que hice antes? Emilio tragó un trago de saliva. Sara acertó en su análisis anterior. Está bien, admitió Emilio, mirando hacia abajo. Vimos más de lo que dejamos ver, pero nunca participamos en ninguno de los delitos.
Solo estábamos tratando de sobrevivir. ¿Estás llegando a ese punto?, presionó Sara. Creo que debería hacer la pregunta correcta para extraerles la verdad. No hay necesidad de asumir que ustedes cuatro son solo ustedes cuatro. Vienen de ese campamento. Quiero saber por qué vinieron aquí. ¿Se les ordenó? ¿El jefe? No es de extrañar por qué quieres recuperar tu radio para poder contactarlo. Significa que ustedes cuatro fueron enviados aquí para espiarnos, dedujo Richard. Ay. Dinos la verdad o te echaremos del campamento, amenazó Sara. Está bien, nos envían aquí para investigar y saber si el campamento podría ser asaltado o no. Pero viendo lo fortificado que está su campamento con su armamento sofisticado, no hay posibilidad de que nuestro jefe pueda asaltar este lugar con éxito. Confesó Emilio con la voz temblorosa. Cuando nos dimos cuenta de ese hecho, acordamos unánimemente que desertaríamos aquí. Después de escuchar la explicación de Emilio, Richard miró a Sara. ¿Entonces? ¿Está mintiendo o no? Sara negó con la cabeza. Si mi asociada aquí dice que no está mintiendo, le voy a creer. Esto es lo que va a pasar. Con la información que nos ha proporcionado, vamos a hacer un trato con usted. Lo que discutimos antes se mantiene. Su servicio comunitario estará exento durante un mes. Después de eso, dependiendo de su cooperación y comportamiento, podríamos ofrecerle puestos u otros roles adecuados dependiendo de su ocupación. Richard dijo claramente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Emilio. Es obvio, vamos a rescatar a los supervivientes, dijo simplemente Richard. En la azotea, las palas del rotor del helicóptero Pave-Out giraban lentamente mientras se preparaba para el despegue. Richard y Sara se acercaron y entraron en la cabaña. Una vez sentados en el interior, el helicóptero despegó y voló hacia el oriental. A primera hora de la mañana vamos a realizar un reconocimiento en el World Resort Manila, dijo Richard. Estoy pensando en enviar un Pave-Out porque es adecuado para la naturaleza de la operación. No podría estar más de acuerdo, dijo Sara. Si tan solo se hubieran construido las pistas de aterrizaje, podríamos haber enviado el Predator. No te preocupes, solo faltan 2 semanas. Una vez que tengamos la pista, nuestra potencia de fuego aumentará dramáticamente. No puedo esperar a ese día, dijo Richard y cambió de tema. Ahora, la revelación anterior, fue pesada, ¿verdad? Razón de más para llevar a cabo una operación de rescate mañana. Cuanto más nos detengamos, más gente sufrirá bajo ese atroz jefe, respondió Sara enojada. Bueno, sabes que no podemos irrumpir así sin más. Una operación así necesita una planificación cuidadosa. Primero reuniremos información y luego planificaremos nuestro enfoque. No podemos permitirnos ningún error, especialmente cuando tratamos con alguien que tiene un ejército. De 500 hombres, explicó Richard. Puede que tengan armas pequeñas, pero aún así pueden matar gente. Sara sintió. Richard pudo sentir que Sara estaba de mal humor. Lo cual era una pena porque quería invitarla a cenar. Supongo que lo haré mañana, pensó Richard para sí mismo. 7 de la mañana, fecha 15 de agosto de 2023. Un helicóptero Pave-Out volaba por el cielo en dirección al World Resort Manila. Este es Holly 2, nos acercamos a la ubicación objetivo, cambio, informó Holly 2 a través de la radio. En el centro de mando, Richard y su personal observaron la pantalla del monitor que mostraba imágenes de una vista aérea de la ciudad. 2 minutos más tarde, Holly 2 entró en el espacio aéreo del World Resort Manila. Acércate a la entrada principal, instruyó Richard. La imagen en la pantalla se amplió, revelando una entrada fortificada con guardias patrullando y barreras colocadas. Acerque el zoom al tejado, continuó Richard. Luego, la pantalla mostró una vista aérea del techo del resort. Era amplio, con guardias colocados en puntos clave. Los guardias en el techo levantaron el cuello y miraron el helicóptero. Se han fijado en nosotros, dijo Sara. Mientras tanto, en el World Resort Manila. El jefe llegó a la azotea del Hotel Hilton. Uno de sus hombres le entregó unos binoculares que utilizó y miró a través de ellos, enfocándose en el helicóptero Pave-Out que flotaba en la distancia. Ese helicóptero no forma parte de la Fuerza Aérea de Filipinas ni del ejército, refunfuñó el jefe. Por lo general, un helicóptero propiedad de las Fuerzas Armadas tendría marcas distintivas. Este no. ¿Podrían ser del campamento donde enviamos a Emilio? Uno de los tenientes cuestionó. Podría ser, de lo contrario no hay razón para que vengan aquí. Emilio les habló de nuestra ubicación. Y por lo que parece, parecía que nos estaban espiando. ¿Deberíamos intentarlo, señor? No.
No haremos nada provocativo, especialmente cuando tienen helicópteros, dijo el jefe, bajando sus binoculares. Me pregunto a quién pertenecería. Capítulo 80 Graves, ¿estás despierto? Está bien, Graves, estás despierto, anunció Richard, indicándole a Graves que se uniera a él al frente de la sala. Graves empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, estirando sus músculos después de la larga sesión informativa. Ya era hora, comentó, sus ojos volviendo al monitor brillante que mostraba las imágenes de satélite del World Resort Manila. Estaba empezando a extrañar la acción. Entonces, ¿cuál es la misión, jefe? Richard inhaló profundamente. El peso de su tarea recaía pesadamente sobre sus hombros. El reconocimiento aéreo nos ha dado una visión general, pero necesitamos información detallada. Todavía estamos ciegos a sus operaciones internas, mecanismos de defensa y el número exacto de supervivientes. ¿Quién está conmigo? Intervino Graves, entrecerrando los ojos con anticipación. ¿Vas a ir solo?, respondió Richard, encontrando la mirada de Grave con firme resolución. Esta misión necesita sutileza, no números. Y usted ha demostrado su valía en situaciones mucho peores que esta. Los labios de Grave se estiraron en una sonrisa confiada. Entonces, entra sigilosamente, recopila datos y escapa. Entendido. ¿Cuándo empezamos? Antes de que Richard pudiera responder, intervino Sarah, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Aún no estamos iniciando una misión de rescate? Richard sacudió la cabeza y su mirada se suavizó al mirar a Sarah. No podemos atacar sin conocer la escala total de lo que enfrentamos, Sarah. Necesitamos ser estratégicos en esto. Pero cada segundo que desperdiciamos, la voz de Sarah temblaba, las imágenes de las personas inocentes atrapadas en el complejo atormentaban sus pensamientos. Richard colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, su mirada firme e inquebrantable. Lo sacaremos, Sarah. Te lo prometo. Pero tenemos que hacer esto bien o corremos el riesgo de perderlos a todos. Richard, dijo Sarah suavemente mientras miraba fijamente a Richard. Había autenticidad en su mirada y acalló su tumulto interior. Los ojos de Richard sostuvieron los de Sarah por un momento más antes de volverse hacia Graves. Embarquéis a las 13 horas. Esté preparado, instruyó. Vas a entrar como un civil. ¿Cuáles serían mis antecedentes? Preguntó Graves. En una misión como esta, tener experiencia es crucial ya que los guardias armados que están allí, el jefe, podrían hacer preguntas sobre él. Sarah, ¿podrías preparar una portada detallada para Graves? Preguntó Richard, transfiriendo su atención a ella. Sarah sintió, sus dedos ya bailaban sobre el teclado. En unos momentos, obtuvo un perfil de identidad completo. Serás Graves Jenkins, un ingeniero eléctrico especializado expatriado que trabaja en Filipinas durante los últimos 2 años, le informó Sarah. Tus credenciales e historial laboral están configurados, solo tienes que memorizarlos. Graves asintió, escaneando los documentos que aparecieron en la pantalla frente a él. La profundidad de la información era extensa, desde el alma mater ficticia donde estudió hasta los intrincados detalles de proyectos pasados en los que supuestamente había trabajado. No sabía que se podía crear un trasfondo tan elaborado como este en tan poco tiempo, comentó Graves. Gracias, Sarah. De nada, Graves. Y también necesitarás un auricular para comunicarte con nosotros, así que toma, dijo Sarah, entregándole un dispositivo pequeño y discreto. Mantenga la comunicación al mínimo. No queremos correr el riesgo de ser detectados. Graves tomó el auricular y se lo colocó rápidamente. 6 horas más tarde, Graves estaba en el garaje del Oriental, vestido con un conjunto informal que le hacía parecer un civil. Junto a él estaba un Audi Q6 perteneciente a uno de los supervivientes que actualmente vive en el campamento militar oriental. Una vez que sepa todo sobre sus operaciones, llámenos, traeremos la caballería, dijo Richard. Copia eso, señor, dijo Graves mientras le guiñaba un ojo. Está bien, buena suerte y mantente a salvo, dijo Richard, extendiendo su puño y ofreciendo un choque de puños. Graves golpeó firmemente el puño de Richard. Hasta pronto, jefe. Con esas palabras de despedida, Graves abrió la puerta del Audi y se sentó en el asiento del conductor. Volvió a mirar a Richard, que seguía mirando. Luego, sin decir más, se dirigió hacia el World Resort Manila, dispuesto a afrontar lo desconocido. Las carreteras principales que conducen al World Resort Manila están obstruidas con vehículos abandonados, lo que hace que Graves haga numerosos desvíos y navegue por calles y callejones más pequeños. Sus ojos exploran constantemente los alrededores, alerta ante cualquier peligro imprevisto.
Graves llega a las cercanías del resort a las 4 de la tarde. La entrada está fuertemente custodiada y personal armado en una torre de vigilancia improvisada apuntó con su rifle M16 a su vehículo. «¡Detener!», gritó uno de los guardias. Graves apoyó firmemente sus manos en el volante. Su corazón se aceleró, pero mantuvo una apariencia exterior de calma. Cada movimiento y cada gesto serían examinados minuciosamente, y cualquier indicio de engaño podría ser fatal. El vehículo se detuvo por completo y Graves pudo escuchar el crujido de las botas sobre la grava mientras 4 guardias armados se acercaban, con sus armas apuntándolo. El cañón de un M16 se alzaba amenazadoramente en la ventanilla del conductor. «Sal del auto», exigió otro guardia. Las manos de Graves estaban firmes cuando abrió la puerta y salió. Levantó las manos instintivamente, demostrando que estaba desarmado. Los guardias lo rodearon con los ojos llenos de sospecha y hostilidad. «¿Quién eres?», uno de los guardias, aparentemente el líder, ladró en un inglés entrecortado. Cada palabra tenía un acento cargado, tenso y áspero. Graves se dio cuenta de que la comunicación no sería fácil. «Soy Graves Jenkins», respondió Graves, manteniendo el contacto visual. «Escuché un helicóptero llegar aquí por la mañana. Así que lo seguí, creyendo que era un campamento de supervivientes». «Habla despacio». «Soy un sobreviviente», reiteró Graves lentamente, articulando cada palabra con cuidado. «Quiero unirme al campamento». El líder miró a los otros guardias y les hizo señas para que registraran a Graves en busca de objetos ocultos. Sus manos fueron minuciosas, revisando cada bolsillo y pliegue de su ropa. Graves permaneció quieto, permitiendo que los guardias hicieran su trabajo, entendiendo que cualquier resistencia podría ser vista como una amenaza. Después de unos minutos tensos, parecían satisfechos de que no representara un peligro inmediato. Luego, el líder le indicó a Graves que le entregara su identificación. Graves lo hizo y el líder lo examinó de cerca, dándole vuelta y estudiando los detalles. La identificación, aunque fabricada, fue elaborada por expertos y sometida a escrutinio. «¿A qué te dedicas?», preguntó el líder. «Soy ingeniero eléctrico», respondió Graves, apegándose a su historia de portada. El guardia miró a Graves con recelo, pero no cuestionó de inmediato sus afirmaciones. Parecía más concentrado en descubrir si Graves podría serles útil o no. En un mundo invadido por zombies, cada ser humano vivo podría ser un activo potencial o una amenaza. Se comunicaron brevemente entre ellos en su lengua materna, sus palabras eran rápidas y bajas. Graves no podía entender lo que decían, pero su concentración se mantuvo nítida. Comprendió la necesidad de estar atento a sus gestos y expresiones. Después de una breve discusión, el líder volvió su mirada a Graves. «Ven con nosotros», ordenó secamente. Graves asintió, manteniendo una actitud de cumplimiento. Graves fue conducido a través de la entrada fuertemente fortificada, pasando por barricadas improvisadas y trampas diseñadas para mantener a raya a las hordas de zombies. Lo acompañaron hasta la zona principal del complejo, que ahora parecía un campamento fortificado. Los soldados y supervivientes se movían con los ojos cansados pero alerta. El líder acompañó a Graves a una habitación. «Espera aquí», ordenó antes de salir, dejando a Graves solo en la habitación. Las paredes eran delgadas y los sonidos del campamento exterior se filtraban a través de ellas. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. «Nuestro jefe quiere verte». Graves se puso de pie y asintió. «Muy bien». Capítulo 81. Conociendo al jefe. 2 guardias armados condujeron a Graves por un pasillo estéril de paredes blancas, flanqueado por una tenue iluminación cenital. Las paredes tenían marcas de desgaste, lo que indicaba enfrentamientos pasados o movimientos apresurados. «Detente», ordenó uno de los guardias, deteniendo a Graves frente a una puerta que conducía a lo que parecía una oficina ejecutiva. El segundo guardia llamó bruscamente a la puerta. Una voz apagada desde dentro les concedió permiso para entrar. «Entra», le transmitió el guardia brevemente a Graves. Al entrar, Graves inmediatamente catalogó la situación. 10 hombres, todos armados y vestidos con el uniforme de combate del ejército filipino, permanecían tranquilos alrededor de la habitación. Su postura podría haber parecido relajada para un profano, pero Graves notó la ligera tensión en sus posturas, los pequeños cambios de peso y la posición vigilante. Eran soldados experimentados, con sus instintos perfeccionados mediante un entrenamiento y combate rigurosos. Detrás de un escritorio serio estaba sentado el hombre que Graves supuso era el jefe.
El físico intimidante del hombre era evidente incluso sentado, con hombros anchos y cuello grueso, lo que sugería años de riguroso entrenamiento físico. No solo eso, hay dos hermosas mujeres a su lado, acariciándolo aquí y allá, y el jefe disfrutando de ello. Entonces eres un recién llegado, ¿eh? El jefe empezó con voz áspera. No esperaba un extranjero, el jefe ocasionalmente hacía una pausa entre sus palabras mientras acercaba a la dama a él y le plantaba besos en las mejillas y el cuello. Por favor, no te importe que disfrute este momento con mis mujeres. Como puedes ver, estábamos en medio de algo hasta que uno de mis hombres nos dijo que habías llegado. Graves respondió con calma. No es un problema para mí. Sus ojos se encontraron brevemente con los de las dos mujeres. Parecían relajados, insinuando que sus interacciones con el jefe fueron consensuadas. Tu llegada es inusual, continuó el jefe, con palabras deliberadas. Su mirada se fijó en Graves, intentando atravesar la fachada. Muchos no conocen el campamento. Explícame cómo encontraste este lugar. Seguí un helicóptero en esta dirección, creyendo que era un campo de sobrevivientes, respondió Graves de manera concisa, exactamente la misma razón que les dio a los guardias armados antes en la entrada. Siguió un momento de silencio mientras el jefe evaluaba la respuesta de Graves. A su alrededor, los hombres armados permanecían inmóviles como estatuas, con la mirada fija y los dedos en el gatillo apoyados cautelosamente contra las armas. Y dijiste que eres ingeniero eléctrico, ¿no? Eso es correcto, confirmó Graves, apegándose a su historia de portada. Soy un expatriado. ¿Entonces eres bueno en tu línea de trabajo? Preguntó el jefe. Oh, soy muy bueno en eso, respondió Graves con confianza. Aunque no era un verdadero ingeniero eléctrico, no podía arriesgarse a darles pistas de que no era nada auténtico. Reflexionó el jefe, el aire pesado estaba cargado de sospecha. La habitación estaba en silencio salvo por el leve zumbido de una unidad de aire acondicionado. Cada par de ojos en la habitación estaban fijos en Graves, quien mantuvo la compostura bajo el intenso escrutinio. Dígame, señor. Graves Jenkins, se presentó Graves. Señor Jenkins, ¿por qué debería confiar en usted? La pregunta del jefe rompió bruscamente el silencio. ¿Tú? ¿Un ingeniero eléctrico? ¿Con ese físico? Graves miró su cuerpo y el jefe tenía razón al dudar de él. Después de todo, tiene una constitución atlética que no es típica de alguien con una profesión técnica. Las largas mangas del polo de Graves se pegaban firmemente a los músculos de sus brazos, resaltando su pronunciada definición. Graves respondió. Bueno, mantenerme en forma ha sido una elección personal para mí. Además, el trabajo de campo que hice requirió un cierto nivel de aptitud física. El jefe se reclinó en su silla, procesando la información. ¿Trabajo de campo, dices? Sí, respondió Graves, manteniendo su aplomo. Muchas veces, como ingeniero eléctrico en áreas remotas, tuve que manejar equipo pesado, escalar estructuras y, a veces, caminar largas distancias cuando los vehículos no podían acceder a ciertas áreas. El jefe parecía escéptico pero pareció reflexionar sobre la explicación de Graves. ¿Tiene algún sentido?, murmuró, más para sí mismo que para Graves. Bueno, si eres ingeniero eléctrico, supongo que puedes arreglar uno de nuestros generadores. Bueno, si puedo verlo de cerca, tal vez pueda hacerlo, dependiendo de los problemas mecánicos, dijo Graves. Bien, si puedes entonces tendrás un lugar especial aquí en este campamento. Verás, no podemos rescatar a todos. Solo rescatamos a aquellos que tienen las habilidades. Y una vez que tengas un lugar especial en este campamento, tendrás disfruta de comodidades especiales. ¿Cómo qué? El placer de vivir sin límites, la voz del jefe bajó a un tono siniestro mientras se levantaba. Olvídate del mundo que una vez conociste. Países, leyes, son ilusiones, sombras de un tiempo pasado. Se acercó a Graves, el borde helado de su mirada atravesándolo. En esta fortaleza, la vieja moral, los 10 mandamientos, están muertos y enterrados. Aquí vivimos solo según 2 reglas inflexibles. Primero, cada alma aquí es libre, libre de las normas sociales del viejo mundo. Cada placer, cada capricho es suyo para disfrutar. El peligroso brillo en sus ojos iluminaba la salvaje libertad que definía la existencia dentro de estos muros. Segundo, bajó la voz, la habitación sucumbió a un silencio inquietante antes de continuar. La traición se enfrenta con la muerte. Nadie abandona el campamento. Intentar eso es traicionarnos a todos.
Aquí tenemos todo lo que necesitas, comida, nuestra basura de las tiendas, centros comerciales y supermercados cercanos, armas, mujeres, todo lo que puedas ver. El jefe señaló vagamente a las mujeres que estaban a su lado. La electricidad la proporciona un generador alimentado por diésel, que transportamos en automóviles cerca del campamento. En cuanto al agua, la recogemos del agua de lluvia y utilizamos un sistema de filtración para purificarla para beber y otros usos. Es un ecosistema autosostenible, concluyó el jefe. Por supuesto, aquí no existe la libertad. Tienes que trabajar para ganar algo. Como en el viejo mundo. Aceptamos cualquier cosa de valor. Tu vehículo, tus habilidades, armas, tu mujer, si tienes una. ¿Mi mujer? Repitió Graves. Eso no parece que las mujeres tengan libertad aquí. Bueno, en este campo, las mujeres solo pueden ser categorizadas en dos cosas. Una es que una mujer capacitada que trabaja en un campo especializado tiene libertad, aquellas que no son nada de valor en este mundo apocalíptico, bueno sirven como mujeres de consuelo. Entonces ese es el sistema, ¿eh? Dijo Graves, finalmente entendiendo algunos de los mecanismos internos del campamento. Técnicamente, todavía no está admitido, señor Jenkins. Primero tendrá que demostrar su valía reparando nuestros generadores. Si lo hace, se convertirá en ciudadano aquí. Capítulo 82. Demostrar su valía. Después de la reunión con el jefe, Graves fue escoltado al sótano donde se encontraba el generador no operativo. El viaje hasta allí fue rápido y lo vigilaban guardias armados. Miró a su alrededor y vio el generador. Basándose únicamente en su apariencia, parecía ser un modelo nuevo, probablemente de entre 10 y 5 años de edad. Sin embargo, las apariencias pueden engañar y el hecho de que en realidad no fuera un ingeniero eléctrico hizo que la tarea que tenía por delante fuera más desalentadora. Graves sabía que tenía que comunicarse con Blackwatch para recibir instrucciones. Pero no podía hacer eso cuando alguien detrás estaba mirando. Graves miró por encima del hombro y habló. Ahora está bien. Yo me ocuparé del generador, puedes esperar afuera. El jefe dijo que tengo que vigilarte, respondió el guardia armado con severidad, con la mirada fija. Graves se aclaró la garganta, intentando sonar lo más profesional posible. Entiendo sus órdenes, pero necesito algo de espacio para trabajar de manera efectiva. Si tengo que arreglar este generador, necesito concentrarme. Cada pieza del equipo, especialmente uno tan técnico como este, requiere una atmósfera específica para trabajar. Graves continuó. Además, estoy en un sótano con una sola salida. ¿A dónde podría ir? Si intento algo sospechoso, estarás afuera para detenerme. Y, si no logro hacer funcionar este generador, soy consciente de las consecuencias. Créame, lo mejor para mí es solucionarlo. Hizo una pausa, esperando que sus palabras tuvieran el efecto deseado, y luego añadió. Su presencia es una distracción y no ayudará si el generador sigue sin funcionar. Déjeme hacer mi trabajo y le aseguro que el jefe estará allí. Satisfecho con los resultados. El guardia vaciló, reflexionando sobre las palabras de Graves. Después de lo que pareció una eternidad, asintió brevemente. Bien. Estaré afuera. Llámame cuando hayas terminado. Y recuerda, no hay trucos. Graves asintió, sintiendo una pequeña oleada de alivio cuando el guardia salió de la habitación. Esperó un momento, asegurándose de que estaba realmente solo, antes de alcanzar su dispositivo de comunicación oculto para contactar a Blackwatch. Este es Spectre, 1, estoy en Whiskey Romeo Mike, necesito orientación para arreglar un generador roto para poder ser admitido en el campamento, cambio, dijo Graves en un susurro, sin querer ser escuchado por él. Spectre, 1, soy Blackwatch, te escuchamos alto y claro. Estamos trayendo a un ingeniero eléctrico al centro de comando, en espera. Mientras esperaba, Graves intentó iniciarlo pero no hubo suerte. 5 minutos más tarde, la radio de Graves cobró vida. Spectre, 1, tenemos un ingeniero eléctrico aquí que tiene experiencia en reparar generadores. Conectándolo con usted ahora, dijo Blackwatch. Hola, Spectre, 1, soy el ingeniero Daniels, interrumpió una nueva voz. Necesito entender los problemas exactos con el generador. ¿Puedes describir los síntomas? Graves transmitió la información que tenía, explicando el estado silencioso y no operativo del generador. Daniels respondió con preguntas técnicas. ¿Conoce el modelo del generador? ¿Y ha notado si hay algún daño o ruido inusual cuando intenta encenderlo? Está en silencio, no responde cuando intento encenderlo y todavía no puedo identificar el modelo. Pero parece bastante nuevo,
Probablemente no tiene más de 10 años, respondió Graves, sus ojos escaneando el generador en busca de cualquier cosa. Marcas o etiquetas identificativas. Está bien. Empecemos de forma sencilla. ¿Has comprobado si hay combustible y si la batería está funcionando? Preguntó Daniels. Todavía no, respondió Graves, moviéndose rápidamente para inspeccionar estos aspectos básicos. Está bien, haz eso primero. Verifica los niveles de combustible y, si es posible, prueba el voltaje de la batería. Si la batería está por debajo de los 12 voltios, probablemente esté agotada y tendrás que reemplazarla o cargarla, instruyó Daniels. Graves siguió las instrucciones y descubrió que el tanque de combustible estaba casi lleno y la batería agotada. El combustible está ahí, pero la batería está agotada, informó. Necesitará una batería nueva o cargarla. Pero sigamos adelante. Una vez que tenga energía, revise el panel de control. Busque luces de advertencia o códigos de error. Además, inspeccione el cableado en busca de daños visibles o conexiones sueltas. Daniels continuó. Mientras Graves escuchaba y trabajaba simultáneamente, era cuidadoso y minucioso. Las instrucciones de Daniels eran claras y Graves pudo seguirlas a pesar de su conocimiento limitado en este campo. Le transmitió la información a Daniels sobre la marcha, detallando el estado del cableado y cualquier problema visible que encontró. La comunicación fue sencilla y se centró únicamente en la tarea en cuestión: poner en funcionamiento el generador. 20 minutos más tarde, Graves siguió los pasos finales que le dio Daniels, apretando los últimos tornillos y asegurándose de que todas las conexiones estuvieran seguras. Tenía las manos grasosas y gotas de sudor le corrían por la frente. Está bien, creo que debería funcionar ahora, dijo Daniels. Encienda el generador y vea si arranca. Graves, con las manos aún sucias, se dirigió hacia el interruptor del generador. Dudó un momento y luego le dio la vuelta. La habitación se llenó de un silencio momentáneo antes de que el generador cobrara vida. El motor está en marcha, Daniels. Está operativo, respondió Graves con alivio en su voz. Buen trabajo, Spectre 1. Mantente a salvo, respondió Daniels antes de despedirse. Luego, Graves apagó el generador. Era protocolo probarlo, pero usarlo continuamente esperaría hasta la orden oficial del jefe. Se limpió las manos y caminó hacia la salida para llamar al guardia. ¿Qué pasó? Escuché un sonido adentro. Ese es el generador funcionando, respondió simplemente Graves. Ahora, ¿qué hacer a continuación? Síganme, ordenó el guardia armado con voz áspera, su expresión sin cambios a pesar del evidente éxito. Graves no perdió el tiempo y rápidamente lo siguió fuera del sótano. Regresaron a la oficina del jefe, quien todavía se salía con la suya con sus mujeres. Entonces, ¿está hecho el trabajo?, preguntó el jefe, lanzando una mirada a Graves. ¿Cuál es el problema con eso? El problema principal era la batería agotada. No tenía carga, por lo que el generador no arrancaba. Una vez que lo identifiqué, lo reemplacé. Después de eso, inspeccioné el panel de control y encontré algunas luces de advertencia que indicaban problemas con el cableado. Había algunas conexiones sueltas, pero nada que no se pudiera arreglar. Los apreté y me aseguré de que todo estuviera seguro. Finalmente, después de hacer todos los ajustes necesarios, el generador arrancó sin problemas, detalló Graves los pasos que tomó, asegurando sonaba como alguien que realmente sabía de lo que estaba hablando. El jefe levantó una ceja, claramente impresionado. Es bueno tener a alguien como tú de nuestro lado. Bueno, como has demostrado tu valía, te has ganado un lugar en mi campamento. El jefe se puso de pie y caminó hacia Graves. Una vez que estuvo frente a Graves, lo miró y extendió su mano. Bienvenido al paraíso, dijo el jefe. Graves estrechó la mano del jefe. Mi placer. Ahora muéstrele al señor Jenkins las cosas divertidas que hacemos en el campamento. Capítulo 83. Reuniendo información. Al salir de la oficina del jefe, Graves fue escoltado por guardias armados a su habitación personal en el hotel. La habitación asignada a Graves era marcadamente lujosa, similar en extravagancia a su residencia en el Oriental. Observó los alrededores. Una cama tamaño king, adornada con lujosas almohadas y un edredón grueso y aterciopelado, ocupó el centro del escenario. Se encontraba en un majestuoso desafío al mundo duro e implacable fuera de los muros del campo. La habitación era espaciosa, con pisos de madera pulida que brillaban bajo la suave luz de la lámpara de araña. Cada detalle, desde las cortinas que cubren los grandes ventanales hasta las obras de arte que adornan las paredes, es de alta gama.
Había un sistema de entretenimiento de última generación, un minibar completamente surtido y un baño privado equipado con comodidades modernas. La opulencia contrastaba marcadamente con las condiciones de vida rudimentarias que soportaban la mayoría de los demás en el campo. Era una clara indicación de la táctica del jefe de utilizar el lujo y el privilegio como medio para manipular y controlar a sus subordinados. Graves estaba solo ahora, los guardias lo habían dejado en la puerta. Sabía que a pesar de la aparente libertad, los ojos lo observaban. No había margen de error. Esta sería su habitación hasta que hubiera reunido suficiente información sobre las operaciones del campo. Respirando profundamente, Graves caminó hacia la ventana. Afuera, el campamento bullía de actividad. Guardias armados patrullaban el perímetro, sus ojos vigilantes exploraban los alrededores, vigilantes y alertas. Se preguntó si había un cronograma de rotación para los guardias o si se les asignaban zonas específicas. Dicha inteligencia podría ser crucial para una eventual extracción. Luego, Graves hizo un barrido exhaustivo de la habitación en busca de micrófonos o cámaras. El jefe podía prodigarle lujos, pero la confianza era un bien mucho más caro y con muchas menos probabilidades de ser concedido. Cada barrido, cada rincón revisado, era un paso para garantizar su seguridad y el éxito de su misión. Afortunadamente no se encontró ninguno. Graves sintió un ligero alivio, aunque se recordó a sí mismo que no debía ponerse demasiado cómodo. Con la habitación aparentemente segura, podría concentrarse en planificar sus próximos pasos y es decir, conocer el área. Al salir de su habitación, Graves caminó por el pasillo hacia el atrio principal del hotel. La prioridad de Graves era trazar el diseño del campamento. Observó la ubicación de las salidas, los puntos de entrada y las posibles rutas de escape. Observó a los guardias, tratando de discernir un patrón en sus movimientos y cambios. Cada detalle contaba. La gente dentro del campamento era otro elemento que Graves necesitaba entender. ¿Quién podría ser potencialmente un aliado? ¿A quién se debe evitar? Era un extraño en un santuario estructurado y los pasos en falso podían costarle caro. La información era su moneda y necesitaba acumularla sin llamar demasiado la atención. Interactuó casualmente con algunos de los residentes del campo, utilizando su fachada como ingeniero para hacer preguntas que le ayudarían a evaluar la dinámica de poder dentro del campo. Necesitaba comprender la jerarquía, las figuras influyentes además del jefe y las reglas tácitas que regían las vidas de quienes se encontraban dentro de los muros del campo. Allí se enteró de que el campo estaba absolutamente controlado por los militantes, que son los hombres de Bosch. Pero aunque militante suene militar, no significa exactamente eso. Los militantes son como la cadena de mando del campo, hay 10 escaños y cuanto menor es el número, mayor es el rango. Los asientos están compuestos por oficiales militares del jefe, 6 de ellos para ser exactos, mientras que los 4 asientos restantes están ocupados por civiles que han contribuido significativamente a las operaciones del campo. Estos civiles poseen habilidades o recursos que son valiosos para el jefe, lo que les otorga un estatus especial dentro de la jerarquía del campamento. Sus roles y contribuciones exactos varían, pero todos ejercen un nivel de influencia y autoridad sobre los demás residentes. También actúan como un órgano de gobierno, donde las decisiones sobre las operaciones del campamento, los protocolos de seguridad y la asignación de recursos se toman colectivamente. Se requiere una mayoría de votos entre los 10 escaños para aprobar cualquier decisión. El primer asiento podría aprobar o vetar las decisiones. Si uno quiere convertirse en militante, solo hay 2 cosas que debe lograr. En primer lugar, deben demostrar su lealtad al jefe y, en segundo lugar, deben poseer una habilidad o recurso que se considere valioso para el campamento. La competencia para convertirse en militante era feroz, ya que ofrecía privilegios y protecciones que los residentes promedio del campo no tenían. Los habitantes habituales del campo, por otro lado, vivían en constante miedo y opresión. Tenían que respetar las estrictas normas impuestas por el jefe y sus militantes, y cualquier forma de disidencia era tratada con rapidez y dureza. Graves había sido testigo de primera mano de las medidas punitivas. Mientras caminaba por el campamento, un residente dejó caer accidentalmente un galón de agua, lo que provocó que el agua de su interior se derramara por todo el suelo. Un guardia armado cercano vio el incidente e inmediatamente acosó y agredió al residente. Por mucho que quisiera ayudar al tipo, no podía hacerlo, ya que rompería su tapalera. Y en cierto modo entendió por qué la guardia armada hizo eso. El agua es un recurso valioso en el campo y no se toleraba ningún desperdicio. El duro trato sirvió como castigo para el individuo y como una severa advertencia para los demás.
En la cafetería del hotel, vio a los residentes habituales comiendo. Taza de fideos y una botella de agua. Mientras los militantes comían suntuosos platos preparados por chefs. Los vecinos solo podían mirarlos con envidia y resentimiento. Oh, la comida no es gratis aquí. Uno tiene que comprarlo, siendo el más barato los fideos en taza y el más caro las comidas cocinadas. La moneda utilizada son las fichas del casino, para conseguir fichas hay que apostar o hacer trabajo diario para mantener el campamento. Es como Oriental pero aún no han desarrollado un sistema monetario. Mientras uno trabaje y contribuya a Oriental, obtendrá su ración de comida. Por supuesto, además de comida, las patatas fritas se pueden utilizar para comprar otras cosas, como habitaciones, por ejemplo. Aquellos que no pueden permitirse el lujo de comprar una habitación se ven obligados a dormir en el suelo del vestíbulo. También se puede comprar placer con ello. A las 6 de la tarde, las cosas en el campo empezaron a ponerse alborotadas. El ruido aumentó y Graves siguió el sonido. Quedó atónito cuando se topó con un club en pleno funcionamiento dentro del campamento. El lugar estaba lleno de música a todo volumen, luces parpadeantes y gente bailando como si el mundo exterior no importara. Era como si estuvieran en un lugar completamente diferente, ajeno al escenario apocalíptico más allá de los muros. Las mesas estaban repletas de jugadores profundamente absortos en juegos de cartas como el póker y el baccarat. La gente hacía apuestas, algunos ganaban, otros perdían, pero el ambiente era eléctrico. Las fichas del casino eran la moneda aquí y todos estaban ansiosos por ganar más. Mientras continuaba explorando el club, vio a algunos residentes pasando el día de sus vidas. Algunos tenían relaciones sexuales y otros consumían drogas. Esto está mal, murmuró Graves en voz baja. Hola, guapo, llamó una mujer detrás de él. Graves se giró y vio a una mujer de unos 20 años vestida con un traje de baño, dejando al descubierto su cuerpo bien dotado. Te daré 10 minutos por una ficha morada. No, yo primero le puse los ojos en él. Dijo otra mujer que se le acercó. Ella se lamió los labios mientras lo escaneaba con los ojos. Es raro ver a un extranjero guapo en este club. Todos eran viejos y feos. Si quieres, podemos pasar un rato divertido juntos y gratis. Lo siento, pero no estoy interesado, dijo Graves y se alejó. Esto está empezando a parecer un club clandestino. Capítulo 84 Tomando medidas parte 1 La atención de Graves fue abruptamente desviada por una voz distinta, más áspera y más asertiva que las llamadas coquetas que acababa de ignorar. Hola, americano, resonó en la ruidosa atmósfera del club. Se giró para encontrar al guardia armado que lo había escoltado antes, su rostro severo atravesó el clamor de la multitud. El guardia le tendió 10 fichas de casino moradas a Graves. Cortesía del jefe, afirmó claramente. Para arreglar el generador. Graves, cauteloso pero curioso, aceptó las fichas. Los pesó en la mano, sin estar familiarizado con su valor dentro de esta economía aislada. ¿Qué puedo conseguir con esto?, preguntó. La respuesta del guardia fue natural, reflejando la sencillez de su entorno. Con 10 fichas moradas, puedes conseguir la compañía de una mujer, alquilar una habitación privada de lujo y permitirte comer comida cocinada durante 2 días. Gastarlas sabiamente. Su brazo señaló las mesas de póker, llenas de la ferviente energía de los jugadores. O probar suerte y multiplicarlos, añadió. Graves se guardó las fichas y diseñó estrategias. Dijiste que puedo comprar la empresa de una mujer con estos chips, ¿es posible que pueda comprar uno? Por supuesto, pero eso te costará 80 fichas moradas, así que las mujeres en este campo son tratadas como propiedad, ¿verdad? Preguntó Graves con severidad. No solo las mujeres, sino también los hombres, corrigió el guardia armado. Todos los que están en este campo son propiedad privada del jefe y todo se puede comprar con un precio. Con esa nueva información, Graves elaboró una estrategia en su cabeza. Es un sistema conveniente ya que puede comprar mujeres a las que proteger de los militantes del campo. Si esta era la forma en que podía salvar a algunas personas inocentes, entonces era esencial comprender y explotar este sistema. Pero primero necesitaba más fichas. Su mirada volvió a las mesas de póker y se acercó. En esa mesa de póker hay 4 hombres y 2 mujeres jugando, todos profundamente absortos en el juego. Graves se tomó un momento para observar, analizando sus comportamientos y estrategias. Había mucho en juego. Lo notó por la atmósfera tensa y los silenciosos intercambios de miradas calculadas. Graves tomó asiento y se unió al juego. Los demás sentados a la mesa lo examinaron con miradas rápidas y evaluativas.
Como outsider, era un comodín, una variable desconocida en sus gastadas rutinas de juego y juego de poder. Mantuvo su expresión neutral y su mirada fija. En este entorno, dar demasiado podría ser tan peligroso como saber muy poco. ¿Cuál es el límite?, preguntó Graves, mirando a sus compañeros jugadores. Uno de los hombres en la mesa respondió. Aquí no hay límite. Juegas hasta que te limpian o eres lo suficientemente inteligente como para marcharte. Graves asintió. Sacó las 10 fichas moradas de su bolsillo y las colocó sobre la mesa. Está bien, juguemos. El croupier, una mujer de mirada penetrante y escrutadora, distribuía las cartas con eficacia. Cada jugador, incluido Graves, evaluó su mano en silencio. Las rondas iniciales de apuestas fueron cautelosas. Los jugadores se medían unos a otros y evaluaban el nivel de riesgo y recompensa. Graves era un experto en los matices psicológicos del póker. Cada apuesta, cada revelación de las cartas, ofrecía información sobre las tendencias de los jugadores, sus umbrales de riesgo y sus estrategias. Graves no solo jugaba para ganar fichas. Estaba recopilando información, discerniendo patrones de comportamiento y entendiendo la dinámica en la mesa. Cada interacción era una oportunidad para aprender y cada pieza de información era vital. Graves jugó varias manos, ganando algunas y perdiendo otras, actualmente tiene 140 fichas moradas y está en una racha ganadora. Una de las mujeres, que tenía una apariencia encantadora, miró a Graves y habló. ¿Cómo se llama, señor? Ella preguntó. Graves Jenkins, levanta 15 fichas moradas, respondió Graves mientras empujaba su apuesta al centro de la mesa. Los demás igualaron o se retiraron en rápida sucesión. La mujer, con una sonrisa calculada, también aumentó su apuesta. Graves Jenkins, ese nombre te queda perfecto. Soy Cassandra, ¿a qué te dedicas antes de este brote zombie? Soy ingeniero eléctrico, respondió Graves. ¿En serio? No pareces alguien que trabaja como ingeniero eléctrico, dijo Cassandra, sus ojos escaneando su físico atlético. Oh, lo entiendo todo el tiempo, Graves se rió suavemente. Entonces, Cassandra, déjame preguntarte esto, ¿estás disfrutando tu estadía aquí en este campamento? Sí, es el lugar más protegido de la Tierra. Aunque algunas cosas pueden no ser perfectas, es mejor vivir aquí que correr para salvar la vida todo el tiempo en las calles. Graves fue enviado aquí para investigar el campo y confirmar que se había cometido un acto atroz en su interior. Había confirmado que efectivamente se había cometido un acto atroz, pero hacer preguntas sobre si les gustaba estar aquí le permitió evaluar si vale la pena salvar a todos o no. Por lo que parecía, a Cassandra parecía haberle tomado gusto por el sistema, probablemente beneficiándose de él. El croupier colocó la carta del river sobre la mesa. Graves analizó cuidadosamente su mano y las cartas comunales. Sus probabilidades eran buenas. Mantuvo su cara de póker, sin revelar nada cuando comenzó la ronda final de apuestas. Subiré otras 20 fichas, afirmó Graves, empujando sus fichas hacia el centro. Cassandra igualó su aumento, con los ojos fijos en Graves. Los demás se retiraron, dejándolos a ellos dos disputando esta mano. Es usted todo un jugador, señor Jenkins, comentó Cassandra con un toque de admiración y curiosidad. Pero te aceptaré. Llama. Cassandra reveló sus cartas con un movimiento confiado. Una casa llena. Los espectadores murmuraron con aprobación. La sonrisa de Cassandra se amplió, segura de su victoria. Pero Graves no se inmutó. Con una sonrisa de complicidad, dejó sus cartas. 4 iguales. Graves recogió sus fichas, sumando ahora un total de 300 fichas moradas. Buena mano, comentó Cassandra. Me has despojado de 100 fichas moradas. ¿Qué piensas hacer con tus fichas? Eso es un secreto, sonrió Graves antes de despedirse en la mesa de póker. Mientras Graves se alejaba de la mesa. Una conmoción en el rincón más alejado del club llamó la atención de Graves. 2 hombres arrastraban a la fuerza a una joven. Sus gritos y súplicas resonaron, cortando el clamor de los jugadores a quienes aparentemente no les importaba, como si estuvieran acostumbrados a que esto sucediera. Los instintos de Graves entraron en acción. Cada fibra de su ser lo instó a intervenir. Pero. No te interpongas en su camino, advirtió Cassandra. Son milicianos que trabajan bajo el 5.º asiento. Si quieres tener una vida pacífica aquí, aprende a hacer la vista gorda. ¿Qué van a hacer con esa mujer? Preguntó Graves. Esa chica está muy endeudada y no pagó. Ahora tiene que arreglarlo con otra forma de pago, dijo Cassandra con indiferencia. No hace falta ser un genio para entender a qué se refiere Cassandra la otra forma de pago.
Razón de más para intervenir. Hay algo que no puede tolerar. Entonces decidió. Capítulo 85 Tomando acción parte 2 Los gritos desesperados de la mujer resonaron por todo el club. Déjenme ir. Ella luchó ferozmente, sus brazos retorciéndose y girando en un intento inútil de liberarse de la garra de los hombres armados. Sus rostros se llenaron de sonrisas. A su alrededor, los patrones del club continuaban con sus actividades, con la atención fija en sus propias preocupaciones. Era como si su difícil situación fuera solo otro ruido de fondo, apenas registrado en su conciencia. Desde la distancia, una figura singular comenzó a surgir. Pasos firmes e inquebrantables lo acercaron. Sus ojos se fijaron en la escena, con una intensidad evidente. Estaba claro que no era un simple espectador más. Se acercaba con intención. «Déjala ir», exigió Graves. «¿Eh? ¿Un extranjero, dijo uno de los hombres armados burlonamente. «Esto no es asunto tuyo, aléjate ahora o lo haremos asunto tuyo», continuó el hombre con la amenaza en su voz inconfundible. Cambió de postura, una clara señal de que estaba preparado para una confrontación. Los ojos de Graves nunca abandonaron los de la mujer, indicando una promesa silenciosa. Luego, volviéndose hacia los hombres armados, su voz era tranquila pero firme. «Tienes una oportunidad. Déjala ir». Los demás clientes del club parecieron sentir la tensión que se estaba gestando. Las conversaciones se callaron y los ojos se dirigieron discretamente hacia la escena que se desarrollaba. El hombre armado, aparentemente el primero, evaluó a Graves. ¿De verdad crees que puedes enfrentarnos a ambos? ¿En un lugar donde nosotros tomamos las decisiones? Graves respondió sin dudarlo. No necesito enfrentarte. Solo te digo que la dejes ir, replicó Graves. Estás fuera de tu alcance, extranjero. Última oportunidad, advirtió Graves. Mira este idiota, te protegemos de los zombies y así es como nos tratarás. Dijo el hombre que parecía tener el control con una burla, se dio la vuelta y de repente lanzó un gancho de derecha hacia Graves. Pero Graves, con sus reflejos entrenados, anticipó el movimiento. Rápidamente lo esquivó hacia la izquierda, sin dejar de mirar a su oponente. El puñetazo voló por el aire y no dio en el blanco. Utilizando el golpe fallido, Graves rápidamente contraatacó. Se abalanzó hacia adelante y le asestó un golpe certero al abdomen del hombre. La fuerza del golpe fue suficiente para hacer que el hombre se doblara y jadeara en busca de aire. La multitud que los rodeaba se había quedado en silencio, observando cómo se desarrollaba el enfrentamiento. El segundo hombre corrió hacia Graves, intentando derribarlo al suelo. Graves, sin embargo, estaba preparado. Volvió a esquivarlo y, cuando el hombre pasó, lo agarró del brazo y aprovechó el impulso para arrojarlo sobre una mesa cercana, haciendo que las bebidas y las fichas de póker se esparcieran. El segundo hombre se recuperó y volvió a Graves una vez más. Pero no era rival para el soldado entrenado. Graves esquivó un puñetazo salvaje y asestó una serie de golpes en las costillas y la cara del hombre. El hombre tropezó y cayó al suelo, fuera de combate. Graves volvió su atención al primer hombre, que ahora estaba de pie nuevamente, luciendo a la vez enfurecido y cauteloso. Cargó contra Graves con un rugido, pero Graves mantuvo la calma y su postura firme. Mientras chocaban, Graves esquivó y contrarrestó hábilmente cada ataque. Un poderoso gancho de derecha de Graves conectó con la mandíbula del primer hombre, enviándolo al suelo, inconsciente. El segundo hombre, enfurecido por no poder lanzar un gancho, sacó su pistola Beretta M9 de la funda y apuntó a Graves. A Graves se le erizaron los pelos del cuello al sentir el peligro inminente. Tuvo apenas unos segundos para reaccionar. Sin perder el ritmo, Graves se lanzó hacia adelante, acortando la distancia entre él y el pistolero. Usando su velocidad y agilidad, agarró el brazo que sostenía la pistola y la dirigió hacia arriba justo cuando el hombre apretó el gatillo. El disparo fue fuerte, un estallido ensordecedor que resonó en todo el club, seguido por la rotura de una lámpara encima de ellos. Con el arma ahora apuntando hacia afuera, Graves torció bruscamente la muñeca del pistolero, obligándolo a soltar el arma. En un movimiento continuo, le dio un codazo preciso en la sien al hombre. El hombre cayó al suelo, inconsciente junto a su compañero. Graves se mantuvo erguido en medio del caos que acababa de neutralizar. La pistola yacía entre ellos, y del camión salía humo. Los clientes antes indiferentes ahora miraban con incredulidad. El dominio de los dos hombres armados, que momentos antes parecía incuestionable, había sido interrumpido por un forastero decidido. Graves recogió la pistola descartada.
Examinó el arma por un momento, el silencio en el club era palpable. Conocía bien este modelo, una Beretta M9, un arma común. Los espectadores lo observaron, esperando su próximo movimiento. La mujer, cuyo miedo inicial dio paso a una combinación de alivio y curiosidad, también observó a Graves. En un movimiento rápido, Graves puso el seguro y desarmó la pistola con destreza. Expulsó el cargador y los cartuchos se deslizaron fuera del conjunto superior y separaron el cañón de la corredera. Las piezas individuales tintinearon cuando las colocó sobre una mesa cercana. Después de eso, se dio la vuelta y se enfrentó a la joven que parecía estar en su adolescencia. ¿Se encuentra bien, señorita? Estoy bien, gracias por enfrentarme. ¿Por qué te están retirando en primer lugar? ¿Se trata de la deuda que contrajiste? Preguntó Graves. La mayoría de los trabajos menores están ocupados y el salario es bajo. Pedí fichas prestadas para poder apostar y tener un lugar decente para dormir y comida para comer. Perdí. Graves entendió sus circunstancias rápidamente. Para alguien como ella, tener una habitación privada sería lo mejor para ella, ya que podría protegerse de la escoria lasciva que se aloja en este campamento. No podía culparla por llegar tan lejos como para apostar si sus oportunidades eran limitadas. Si él hubiera adoptado una postura de laissez-faire, a ella podrían haberle sucedido cosas peores y traumáticas. Es algo que su conciencia no podía permitir. Echó un breve vistazo a los hombres inconscientes en el suelo. Había golpeado al personal de seguridad del campo, por lo que las consecuencias ya eran obvias para él. ¿Debería entregarme? Graves pensó para sí mismo. Momentos después, 20 guardias armados entraron al club, con sus rifles y pistolas apuntando a Graves. Graves levantó la mano aceptando su destino. Los hombres que le apuntaban con sus armas se separaron por la mitad cuando un hombre alto y corpulento de mediana edad pasó por allí. Sus ojos examinaron a Graves, luego se dirigieron al personal de seguridad inconsciente en el suelo y luego de nuevo a Graves. No ha pasado ni un día desde que fuiste admitido en este campamento y ya has causado un alboroto. Al parecer, un ingeniero eléctrico golpeó a 2 de mis hombres en una pelea a puñetazos, y uno de ellos incluso disparó un arma. Mi primera impresión de ti fue correcto, no eres un hombre común y corriente. Explícame por qué has llegado a esto. Bueno, se están llevando a esta mujer, respondió Graves, señalando a la joven. Entiendo que hay reglas estrictas en este campamento, pero llegar tan lejos como para hacer cosas que ni siquiera puedo decir es algo que no puedo aceptar. Oh, es una buena palabra la que dijiste. Pero lamentablemente, así es como funciona el mundo ahora. ¿No te lo expliqué? Creo que esa mujer tiene deudas que deben pagarse, puede pagarlas o pagarlas. Manera o la echaremos. Tengo fichas, puedo pagar sus deudas, ofreció Graves. De hecho, incluso podría comprarla. El jefe sonrió. ¿Le harías eso a una mujer que apenas conoces? Eso es peligroso, ¿sabes? ¿Qué tiene de peligroso salvar a alguien? Oh, lo descubrirás pronto. Los labios del jefe se curvaron en una sonrisa siniestra. Muy bien, si puedes pagar su deuda, ella es tuya. Capítulo 86. Crédulo. A las 10 de la noche, Graves y María, la joven que acababa de rescatar, se encontraron en los opulentos pero inquietantes pasillos del World Resort Manila. Las lujosas alfombras bajo los pies contrastaban marcadamente con la atmósfera severa. Una escolta armada abrió el camino, sus botas golpeando suavemente el suelo, haciendo eco siniestramente a través de los pasillos silenciosos. María estaba tranquila, los traumáticos acontecimientos de la noche todavía proyectaban una larga sombra sobre sus delicados rasgos. Mientras tanto, Graves permaneció alerta, con sus sentidos intensificados y en sintonía con cada movimiento y sonido a su alrededor. 3 horas antes, Graves había saldado las deudas de María y, en la lógica despiadada de este nuevo orden mundial, la compró. Pero a sus ojos, María no era una propiedad. Ella era una persona, un ser humano al que había que tratar con dignidad y respeto. Cuando llegaron a la habitación que Graves le había conseguido a María, la escolta armada pasó una tarjeta de acceso. La cerradura emitió un pitido y se abrió, revelando una bonita habitación. El interior era simplista pero elegante, mejor que tener que dormir en el pasillo. Ella solo está disponible para quedarse en esta habitación durante una semana, dijo el guardia armado. Después de eso, tendrás que pagar para seguir durmiendo en esa habitación. ¿Entiendes? Entiendo, respondió Graves cortésmente. Bueno. La escolta armada salió rápidamente, dejando a Graves y María parados en el umbral. Graves inspeccionó la habitación antes de permitirle entrar a María.
Fue metódico y minucioso, comprobando cada rincón y posibles cámaras ocultas o dispositivos de escucha. Satisfecho de que la habitación estuviera segura, le hizo un gesto a María para que entrara. Ella dudó por un momento antes de entrar. La habitación estaba adecuadamente amueblada con una cama, una cómoda y una pequeña zona para sentarse. Graves notó la limpieza y el orden del espacio. Debe ser bueno que todavía haya alguien dentro del campamento manteniendo la apariencia de un hotel en un mundo apocalíptico. No sé cómo agradecerle, Sir Graves. Me ha ayudado mucho, ¿cómo podría pagarle? Dijo María, con voz temblorosa pero sincera. No hay necesidad de formalidades, María. Solo llámame Graves, respondió, mirando alrededor de la habitación una vez más. En cuanto al reembolso, no es necesario. Pero has gastado muchas fichas por mí. ¿Realmente no esperas algo a cambio? La pregunta de María flotaba en el aire, una expresión tangible de los problemas de confianza que el nuevo mundo había inculcado en cada superviviente. Graves se volvió hacia ella, con expresión seria pero empática. María, te salvé porque era lo correcto, dijo Graves con firmeza. No para compensación, ni para ningún tipo de endeudamiento. Los ojos de María buscaron los de Graves, buscando cualquier señal de falta de sinceridad. Pero todo lo que encontró fue honestidad, un rasgo que parecía raro en su entorno actual. Pero en este mundo nada es gratis, protestó María en voz baja. Tienes razón, nada es gratis, especialmente en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero tu gratitud es suficiente pago para mí, respondió Graves, manteniendo contacto visual para reforzar su sinceridad. Es usted muy amable, señor. Aunque esta es la primera vez que nos vemos, en una situación embarazosa, tartamudeó María. Bueno, María, soy un caballero, le guiñó un ojo Graves. Entonces, ¿necesitas algo antes de que me vaya? ¿Puedo comprarte algo de comida en la cafetería? Escuché que están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana. Dios mío, solo saber eso me hace sentir que no ocurrió un brote de zombies. María se rió entre dientes ante el intento de Graves de inyectar algo de humor a la situación. No, gracias. Creo que solo necesito descansar por ahora, respondió María. Graves asintió. Está bien entonces. Si necesitas algo, llámame. Estaré en la habitación de al lado. Está bien, señor, dijo María. Justo antes de que Graves pudiera salir de la habitación, se dio cuenta de algo. Oh, olvidé decírtelo, dijo Graves, acercándose a ella, su voz era un susurro, como si no quisiera que nadie escuchara lo que estaba a punto de decir. María quedó un poco sorprendida por el repentino cambio de comportamiento de Graves, pero se mantuvo firme. ¿Qué pasa, Graves? ¿Quieres irte a este lugar? Preguntó Graves, su tono serio. ¿Indulto? La confusión de María era visible, con el ceño fruncido. El cambio abrupto en la conversación la tomó por sorpresa. Graves dio un paso más cerca y habló en voz más baja. María, este lugar, no es seguro, ni para ti, ni para nadie, como tú. Me encantaría, pero este es el único lugar seguro en el planeta en este momento. Tiene guardias que pueden mantener alejados a los zombies, alimentos que duran 6 meses. ¿Qué pasa si te digo que hay un lugar seguro no lejos de aquí donde también está protegido por guardias armados? Y no son como los hombres que custodian este campamento. ¿Existe tal lugar? Los ojos de María se abrieron, una mezcla de esperanza y escepticismo en su voz. La existencia de otro santuario fue una revelación, pero confiar en esta posibilidad exigía superar miedos y dudas muy arraigados. Sí, afirmó Graves. Es un lugar donde no te tratarán como una propiedad, donde la humanidad todavía significa algo. Graves pudo sentir su lucha interna y trató de tranquilizarla. Entiendo si dudas, María. Pero yo he estado allí. No, vengo de allí. Las cejas de María se fruncieron. ¿Qué quieres decir con que vienes de allí? Exactamente lo que significaba, dijo Graves. Entonces, ¿por qué estás aquí? María preguntó. Mi superior me envió aquí para verificar este campamento. Tenemos a alguien de aquí que está bajo nuestra custodia. Nos contaron sobre este campamento, todo lo bueno y lo malo. Dicen que este lugar es notorio y puedo confirmarlo. Es el caso. Espera, ¿eres un espía? María miró a Graves a los ojos, una mezcla de asombro y confusión grabó sus rasgos. En términos más simples, sí. Pero no con intenciones maliciosas. Solo queremos recopilar información y ayudar a aquellos que están atrapados en lugares como este, aclaró Graves. Bueno, es parte del plan decirle a alguien como ella que será rescatado por Blackwatch.
Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar y parecía que María era la candidata perfecta para eso. No solo es sincera en sus emociones sino también transparente en sus pensamientos. Sería más fácil trabajar con alguien como ella en el curso de su fuga planeada. Necesito tu ayuda, para correr la voz y llegar a aquellos que tienen la misma situación que tú. Hombres, mujeres, niños, cualquiera. Pero tenemos que hacerlo sutilmente, como manteniéndolo entre nosotros. Solo llegar a aquellos que están realmente asustados de vivir en este lugar y quieren salir, explicó Graves con más detalle. ¿Es usted un soldado americano, Graves? María preguntó. Soy. Eso explica mucho sobre cómo pudiste derribar a 2 guardias armados sin pestañear, dijo María, reconstruyendo los eventos y la información en su cabeza. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Estás dentro o fuera? Preguntó Graves, con la mirada fija en María, tratando de leer sus emociones y pensamientos. Yo, estoy dentro, dijo María sin dudarlo. Está bien, vamos a invitar gente en las próximas 2 semanas. En 2 semanas, mis hombres vendrán aquí y nos sacarán, instruyó Graves. ¿Cómo? Ya verás, sonrió Graves. Comenzaremos mañana. Descansa un poco y prepárate para los días venideros. No será fácil. María asintió. Gracias, Graves. Por todo. Graves le dedicó una sonrisa tranquilizadora y se dirigió hacia la puerta. Regresó a su habitación y la cerró con llave. Graves se sentó en la cama y se puso el auricular. Este es Spectre, 1. La operación está en marcha, durará 2 semanas. Si no tienes noticias mías después de 2 semanas, eso significa que mi cobertura está comprometida. Eso es todo, Spectre, 1 fuera. Un día después, Graves y María comenzaron de manera encubierta y cuidadosa a identificar y acercarse a personas dentro del campamento que creían que estaban en una situación similar a la de María. Vulnerables, explotadas y desesperadas por escapar. La operación tuvo que realizarse con el máximo secreto para evitar despertar sospechas. Graves utilizó su entrenamiento militar para diseñar un plan, asegurándose de que cada paso fuera meticulosamente planificado y ejecutado. En el transcurso de unos días, lograron identificar a un grupo de personas, compartiendo con ellos la promesa de un refugio más seguro lejos de los desgarradores confines del World Resort Manila. Los fugitivos fueron informados del plan y se les ordenó que estuvieran listos para el día de la extracción. 28 de agosto de 2023. En la oficina del jefe, alguien llamó a la puerta. El jefe se quitó el cigarro de la boca y exhaló una nube de humo. Adelante, dijo, con voz áspera e impaciente. La puerta se abrió con un chirrido y entró una mujer. Oh, mira quién es, mi rastreador de traidores favorito, exclamó el jefe en voz baja. Dime niña. ¿Cómo va el proceso de reclutamiento? La mujer, de unos 20 años, se acercó al escritorio del jefe y habló con frialdad. Él es crédulo y cree que yo era una damisela en apuros. María, realmente eres una mujer astuta, ¿no? El jefe se rió entre dientes, con un tono siniestro entrelazando sus palabras. María había jugado bien sus cartas. Su apariencia de inocente, débil y vulnerable no era más que una astuta artimaña. Lo supe desde el principio, algo andaba mal con ese hombre, dijo el jefe. Bueno, tendrá su recompensa por dejarme en ridículo. Capítulo 87. Giro inesperado de los acontecimientos para Graves. 28 de agosto de 2023. World Resort Manila, 7 de la tarde. Graves estaba solo en su suite, se colocó el auricular en la oreja y habló. Este es Spectre, 1. Mi asociado y yo pudimos convencer a 300 civiles. Solicito una actualización de su parte, cambio. Eagle Alto Spectre, 1, lo escuchamos alto y claro, tenemos noticias para usted que le entusiasmarán, respondió Richard. Oh. ¿Qué pasa, Eagle Actual? Reflexionó Graves. La pista se completó 6 días antes de su fecha de finalización. Por lo tanto, mañana tendremos el AC-130, el Drone Predator y el Reaper. Esas son realmente buenas noticias, señor, reflexionó Graves. Es cierto, es por eso que necesito que resistas mañana. 200 civiles no son suficientes, necesitamos extraer tantos como podamos porque ya sabes cómo funciona mi sistema. Por cada superviviente rescatado, ganará monedas de oro, ¿verdad, señor? Tienes toda la razón. Entonces, mañana usaremos una táctica llamada demostración de fuerza ya que no podemos extraerlos a todos de manera encubierta. Cópielo, señor. Mañana por la mañana informaré a los supervivientes. ¿Puedo saber a qué hora concreta vendrá aquí?
0800 horas, reveló Richard. 5 minutos antes de la extracción, nos comunicaremos con usted para verificar su estado. Si no responde en ese momento, consideraremos que su cobertura se ha visto comprometida y que tendremos que esforzarnos para sacarlo. ¿Recuerdas lo que te dije hace unas semanas? Que aunque eres fácilmente reemplazable, el vínculo que formamos mientras trabajamos en este apocalipsis es invaluable. Graves asintió, recordando el tono severo en la voz de Richard durante su último encuentro cara a cara. Sí, señor. Alto y claro. Mucho antes de que nuestra comunicación se vuelva demasiado emocional, será mejor que prepare las cosas aquí, intervino Graves, ansioso por mantener el comportamiento profesional que le habían inculcado. Afirmativo, Spectre, 1. Y el actual fuera, Richard finalizó la comunicación. Graves se sentó por un momento. Mañana iba a ser un día decisivo. El rescate de los civiles, la extracción, la demostración de fuerza, todo. Una vez que todo eso esté completo, podrá regresar a casa. Quitándose el auricular, Graves se puso de pie y salió de su suite. La primera persona a la que tuvo que informar fue María. Su habitación estaba convenientemente cerca de él, así que tan pronto como llegó a su puerta, llamó con firmeza. María, su socia, había desempeñado un papel decisivo en la movilización de los civiles. Su capacidad para conectarse con la gente e infundir esperanza fue invaluable. María abrió la puerta con la mirada alerta. Graves, reconoció. Tengo una noticia para ti. El rescate llegará mañana a las 8 de la mañana. Graves le informó. María exhaló un suspiro de alivio y habló. Es bueno escuchar eso. No puedo esperar para irme a aquel lugar. De todos modos, ¿cómo pudiste contactarlos? ¿Tienes algún tipo de dispositivo de comunicación que uses para conectarte con ellos? Graves asintió. Sí, lo dejé en mi habitación. De todos modos, necesito que tú y los civiles estén listos. ¿Cuál es el plan? La caballería llegará y exigirá al jefe que nos deje salir, eso es todo, explicó Graves simplemente. Ya veo, tarareó María comprendiendo y añadió. De todos modos, Graves, tengo algo que decirte. ¿Qué es? Preguntó Graves, su tono se volvió un poco más cauteloso. Podía sentir cierta pesadez en la voz de María. María vaciló por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Hay una sobreviviente, una mujer joven, que ayer pasó por algo horrible, comenzó María, sus ojos reflejaban la dolorosa empatía que sentía. Traté de convencerla de que se uniera a nosotros, pero ella insiste en buscar un lugar seguro, me dijiste. Necesito tu ayuda, Graves, continuó María, con una mirada implorante. Creo que si hablas con ella, podremos sacarla con nosotros. Graves asintió. En esos tiempos, los horrores que enfrentaba la gente eran indescriptibles y el trauma podía hacer que la idea de sobrevivir pareciera imposible. Pero también sabía que no podían permitirse el lujo de dejar atrás a nadie que hubiera caído en los pozos de la desesperación. No cuando tenían una oportunidad real de salir. Llévame con ella, dijo. Síganme, María abrió el camino en silencio, Graves siguiéndola. La habitación de esta mujer a la que se refería María estaba bastante lejos. Caminaron durante unos 5 minutos y una vez que llegaron, María se giró y miró a Graves. Yo entraré primero, dijo María. Te llamaré cuando esté lista para recibirte. Espera aquí. Graves simplemente asintió y vio como María tocaba la puerta. La puerta se abrió lentamente hacia adentro y María habló. Sloye, ya voy, anunció María antes de entrar a la habitación. Graves esperó pacientemente la señal de María y aproximadamente un minuto escuchó su voz. Graves, entra. Graves entró en una habitación brillantemente iluminada. Dentro estaba, María. Inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Dónde está la chica con la que estás hablando? Preguntó Graves, visiblemente confundido. Los labios de María se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, Graves, dijo con tono burlón. El cambio en su comportamiento fue abrupto y desconcertante. La calidez y camaradería que habían caracterizado sus interacciones habían desaparecido, reemplazadas por una expresión fría, casi siniestra. Siempre estás ansioso por ser el héroe, ¿no? Antes de que Graves pudiera procesar el cambio de tono de María, antes de que pudiera siquiera considerar una respuesta, sintió un dolor intenso y agudo en la parte posterior de su cráneo. Algo pesado y contundente lo golpeó con fuerza, su visión se volvió blanca con el repentino asalto. Se tambaleó y la habitación dio vueltas cuando una oleada de náuseas y desorientación lo invadió. Graves intentó girarse para enfrentar a su atacante, pero su cuerpo se negó a cooperar.
La fuerza desapareció de sus extremidades y el suelo se precipitó hacia él. Lo último que vio Graves antes de que la oscuridad consumiera su conciencia fue a María. «No lo mataste, ¿verdad?». María le preguntó al hombre que derribó a Graves. «Oh, no se preocupe señora, se despertará con dolor de cabeza, pero estará vivo», respondió el hombre, mirando la forma inconsciente de Graves. Llevaba un rifle M16. Usó la culata del rifle para dejar inconsciente a Graves. María se acercó y miró a Graves. No había satisfacción en sus ojos, solo el frío cálculo de la necesidad. «Tendremos que interrogarlo más tarde sobre sus amigos que vendrán a rescatarnos. Llévenselo». El hombre asintió, agarró a Graves por los brazos y lo arrastró fuera de la habitación. Chapter 88 Demandas Capítulo 88 Demandas. El impacto del agua fría que le salpicó la cara despertó a Graves. Sus ojos se abrieron de golpe, registrando instantáneamente el penetrante ardor del frío y la habitación a su alrededor. Intentó moverse, pero las apretadas ataduras que ataban sus brazos y piernas a una silla dura e implacable lo mantenían dolorosamente en el lugar. El pánico invadió su pecho, su respiración se hizo corta y rápida a medida que la realidad de su situación se asentaba. Era un prisionero. Los recuerdos de los momentos previos a su captura volvieron rápidamente. La traición de María. El dolor cegador en la parte posterior de su cráneo. La cruel sonrisa que había reemplazado la calidez que él había conocido en sus ojos. Cada detalle quedó grabado con absoluta claridad en su mente. Había sido engañado. «Ah, ¿estás despierto?», una voz resonó en la habitación a oscuras, cargada de cruel diversión. La cabeza de Graves se giró hacia la voz. Sus ojos, aún acostumbrándose a la tenue luz, distinguieron una figura. El jefe. Graves intentó hablar, pero un dolor agudo en la cabeza lo silenció. Entrecerró los ojos, luchando contra el dolor punzante para concentrarse en el jefe. «Estamos cómodos, ¿verdad?», se burló el hombre. No había humor en su voz, solo un desconcertante placer derivado de la difícil situación de Graves. La mandíbula de Graves se apretó. Se negó a dejarse provocar, se negó a darle a este hombre la satisfacción de ver su miedo. En cambio, centró su atención en las cuerdas que lo ataban, midiendo su fuerza y evaluando sus posibilidades de escapar. «No podrás salir de ellos», señaló el hombre, siguiendo la mirada de Graves. «Nos hemos asegurado de eso. No digas que no te lo advertí». Cuando el jefe dijo eso, los recuerdos pasaron por la mente de Graves donde el jefe le dijo. «¿Le harías eso a una mujer que apenas conoces? Eso es peligroso, ¿sabes?». Las palabras que dijo después del enfrentamiento con sus dos subordinados fueron causadas por una joven que pensaba que era inocente. Hablando de esa mujer, Graves escaneó sus alrededores y vio a María parada entre ellos altivamente, con los brazos cruzados y su expresión ilegible. Verla confirmó aún más sus dudas. María estaba involucrada en esto. La traición fue profunda, pero ahora no era el momento de dejar que las emociones dominaran. «María», dijo Graves con voz áspera, con los ojos fijos en ella. «¿Fue todo mentira?». Ella encontró su mirada por un breve segundo antes de apartar la mirada. «No fue personal, Graves». Graves respiró hondo, intentando controlar su ira y traición. «¿Qué deseas?». El jefe dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro. «Información. Parece que tienes amigos fuera de este campamento. María me dijo que eres un espía enviado aquí para investigar el campamento. Y según lo que me dijo, parecía que tú eras la razón por la que Emilio no ha regresado todavía. ¿Pertenecías a ese campo, no? ¿Y si lo soy?». Graves respondió con aire de suficiencia. «No tienes idea de con quién estás tratando». «Oh, creo que sí», replicó el jefe. «El helicóptero que voló horas antes de que llegaras a nuestro campamento hace 2 semanas, es de tu campamento, ¿verdad?». No hace falta ser un genio para deducir eso. Si pudiste llegar a esa conjetura, entonces debes darte cuenta de que somos muy superiores a tu supuesta milicia, sonrió Graves. Puede ser cierto que su campamento tenga armamento superior a su disposición, pero nosotros lo tenemos a usted, dijo el jefe. Graves se burló. Ni siquiera soy tan importante, soy fácilmente reemplazable. Así que sea lo que sea que estés pensando ahora, tíralo a la basura, porque no va a funcionar. ¿Oh, sí? ¿Por qué no lo comprobamos nosotros mismos?, dijo el jefe antes de mover los dedos. María dio un paso adelante y le entregó algo pequeño al jefe. Los ojos de Graves se fijaron en María. «María, veo que he sido demasiado crédulo al creer que estabas de mi lado. Estoy tan decepcionado conmigo mismo que mi oficial al mando seguramente se avergonzaría de mí en este momento.
La expresión de María permaneció impasible. Ella era un marcado contraste con la María que él creía conocer. El jefe jugó con el dispositivo en sus manos. Veamos qué tienes aquí. El jefe se puso el auricular en la oreja. 29 de agosto, 7 HRS, Campamento Oriental de Blackwatch. Richard miraba a través de sus binoculares desde la azotea del edificio A, Oriental Condominiums. En el agujero, vio un Lockheed AC-130J Ghost Rider orbitando alrededor del campamento oriental desde una altitud de 2 kilómetros. Gracias a los esfuerzos del equipo de ingeniería que trabajó tan duro para completar la pista, ahora pudo comprar aviones de ala fija. Pero a pesar de que el AC-130 ahora está volando en el aire y al servicio de Blackwatch, había una sensación de insatisfacción dentro de él. La razón fue que el AC-130J no tenía el obús de 105 milímetros. En cambio, tenía misiles Zephyr en los pilones de sus alas. El hilo de pensamientos de Richard fue interrumpido cuando escuchó pasos acercándose. Se volvió para ver a Mark, quien le entregó un dispositivo de comunicación. «Señor, soy Graves». Mark informó, su rostro serio. Richard se preguntó por qué, ¿podría ser que Graves hubiera sido comprometido? Para comprobar que así era, Richard se colocó un auricular en la oreja y habló. «Spectre, 1, aquí Eagle actual». «¿Águila real?» Una voz, que no pertenecía a Graves, respondió. «Eso significa que usted es el oficial al mando. Un placer conocerlo, puede llamarme el jefe». «¿Dónde está Graves?» El tono de Richard se volvió exigente, su preocupación por Graves se convirtió en ira. «Oh, él está aquí, pero no en condiciones de hablar en este momento», respondió el jefe con una calma amenazadora. «Escucha, no tienes idea en lo que te estás metiendo», advirtió Richard. Pero incluso mientras hablaba, sabía que las amenazas aquí no servían de nada. El jefe tenía el control, al menos por ahora. «Es cierto, pero esperaba que pudiéramos negociar», dijo el jefe. «¿Negociar?» «Sí. A cambio de la vida de este hombre y de los 300 civiles que había convencido de cambiar de bando», el jefe hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asimilara. «Verás, tengo reglas aquí en mi campamento. Muerte a los traidores. Tu hombre, Graves, era técnicamente miembro del campamento y un plan de escape de mi campamento se considera un acto de traición y, por lo tanto, se castiga con la muerte», continuó el jefe. «Pero como dije, soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a darte la oportunidad de salvar a Graves y los demás. Estoy seguro de que me escucharás. No creo que vayas a abandonar vidas de civiles inocentes, ¿verdad? Quiero decir, ¿por qué iniciar una operación de rescate en primer lugar? Solo por eso puedo decir que eres un buen tipo. Y no puedo evitar notar tu tono, pareces joven». Richard guardó silencio por un momento, considerando la negociación. Le dijo a Graves que es un activo indispensable a pesar de que es fácilmente reemplazable. Eso significa que tiene que salvarlo a él y a los otros 300 que metió en esto. «Sí», respondió Richard, su voz firme pero fría. «Estoy escuchando. Quiero suministros. Armas, municiones, suministros médicos y alimentos. Los entregarán aquí. Tienen 5 horas. Recuerden, por cada minuto de retraso, ejecutaremos a un civil», dejó claras sus exigencias. Capítulo 89. La nueva misión. Después de escuchar las demandas del jefe del World Resort Manila, apareció una alerta de notificación frente a él. Una interfaz flotante, que solo él podía ver, tiene un texto escrito. Se lee. Nueva misión. Rescatar tumbas. Detalle de la misión. Uno de tus valiosos activos está en peligro a manos de la milicia del jefe. Sácalo por cualquier medio necesario y obtén una recompensa. Recompensas de la misión. Un giro en la rueda de la fortuna. Después de leer la alerta de notificación, Richard entró en modo de reflexión. Incluso sin que el sistema le diera la misión de rescatar a Graves, aún así lo rescataría. La recompensa, sin embargo, es tentadora. Un giro gratis para la rueda de la fortuna, eso hizo que el rescate fuera aún más atractivo. Pero primero tiene que hablar con este jefe. ¿Qué te hace creer que puedo proporcionarte fácilmente armas, municiones, suministros médicos y alimentos? No finjas ignorancia, Eagle actual. Es un hecho que un campamento militar esté equipado con tales recursos, respondió el jefe. Y si me niego, ejecutarás a mi hombre y a los supervivientes que decidieron apoyarlo, ¿es correcto? La mente de Richard estaba acelerada. Desde un punto de vista estratégico, acceder a las demandas podría ser viable. Cada superviviente rescatado se tradujo en 5.000 monedas de oro en el lado del sistema.
Con 300 supervivientes, la suma era significativa. Su silencio hizo que el jefe se inclinara, su tono estaba lleno de siniestra satisfacción. Cada tic-tac del reloj es una cuenta atrás para su fin, y el actual. Te sugiero que empieces a hacer las maletas. ¿Cómo puedes garantizar su seguridad si cumplo con tus demandas? Richard intervino con voz firme pero mezclada con una tensión subyacente. El intercambio era inevitable, pero la seguridad era primordial. Siguió un breve silencio antes de que el jefe respondiera. Tienes mi palabra. Entrega a los suministros y saldrán ilesos. Richard sabía que la palabra del jefe era tan voluble como el viento, pero no le quedaba otra opción. Cada segundo desperdiciado era un paso más hacia la ejecución de Graves y los supervivientes. Espera la entrega dentro de 5 horas, afirmó Richard, finalizando la llamada abruptamente. No estaba de humor para seguir hablando. Las acciones ahora hablarían más que las palabras. Richard se volvió hacia sus subordinados con expresión endurecida. Prepare los suministros y asegúrese de que todo esté listo para el transporte dentro de las próximas 2 horas. Tenemos un calendario apretado. Pero señor, ¿realmente va a cumplir con sus demandas? No negociamos con un psicópata, protestó Mark. Lo sé, pero ¿qué opción tenemos si las vidas de 300 personas y Graves están en juego? No puedo darme el lujo de correr ningún riesgo en este momento, respondió Richard, con tono firme. La idea de negociar le repugnaba tanto como a Mark, pero las vidas en juego hacían de esta una situación única. Lo entiendo, señor. Entonces, ¿qué tal una sugerencia? Dijo Mark. Una vez que hayamos entregado los suministros y abandonado el lugar, ¿por qué no los volamos? Esa es una buena sugerencia, Mark, pero no tomaste en cuenta que hay 1700 personas que residen en el campamento. No todas son inocentes. Los 300 Graves y su compañero coaccionados probablemente eran alrededor del 10 o 30% de los que en realidad eran inocentes. Inocentes. El resto podrían ser trabajadores o estar afiliados de alguna manera a la milicia, explicó Richard. Mark se quedó sin palabras por un momento. De hecho, no había tenido en cuenta a los inocentes entre los residentes del campo. Ahora parecía desvergonzado y despreciable por su parte sugerir tal cosa. Richard notó el cambio en el comportamiento de Mark y puso una mano en su hombro, dándole un apretón tranquilizador. Mientras hacía eso, a Mark se le ocurrió una idea. La interacción con el jefe, por siniestra que fuera, abrió una posibilidad que no había existido antes. El concepto de intercambio. Si el jefe estaba dispuesto a intercambiar vidas por suministros, podría haber una manera de extenderlo para asegurar más civiles. Señor, comenzó Mark. Si ya estamos intercambiando suministros por vidas, ¿por qué no ampliamos el trato? Podemos ofrecer suministros adicionales a cambio de más liberaciones de civiles. Richard hizo una pausa, considerando la propuesta. Era una extensión lógica de la situación actual, una forma de convertir una mano forzada en una oportunidad. Ya estaban regalando recursos valiosos. Maximizar el retorno de esa inversión inevitable tenía sentido. Después de todo, volvamos al cálculo. 300 supervivientes equivalen a 1.500.000 monedas de oro. Si pudiéramos extender eso a 1000, serían 5 millones de monedas de oro. Richard podría comprar mucho con esa cantidad de dinero y ni siquiera dudaría. Sin embargo, solo hay un problema, ¿y si el jefe se negara a considerar la propuesta? Reflexionó Richard. No hay forma de que rechace un trato tan bueno, dijo Mark. Imagínese darles vehículos militares, no vehículos como el M117, el Lazo o el Bradley. Vehículos de transporte como el JLTV Oshkosh. Ya veremos eso, dijo Richard. Mientras tanto, apurémonos y empaquetemos sus demandas. ¿Qué traemos? Preguntó Marcos. HMM, las 50 carabinas M4, 10.000 balas, comida para 2 semanas y griega. No sé cómo cuantificar los suministros médicos, reflexionó Richard. Sugiero que empaquetemos una gama completa de suministros médicos suficientes para tratar lesiones y enfermedades comunes durante aproximadamente un mes. Incluya antibióticos, analgésicos, vendajes, antisépticos y las herramientas quirúrgicas necesarias, aconsejó Mark. Sus conocimientos de logística militar resultaron útiles en momentos como este. Ricardo asintió. Buena idea. Continúe con eso y asegúrese de que todo esté listo lo antes posible. En cuanto al equipo militar que estamos usando, ¿cuál sería? Preguntó Marcos. Traigamos a los Apaches y al AK-130 para una demostración de fuerza y un Chinook para el transporte de supervivientes.
En cuanto al equipo terrestre, traeremos 10 Hawk LTV Oshkosh, 2 Guardianes M117, 2 Life, 25 y M939. Eso debería ser suficiente para neutralizar a los zombies que se acerquen hacia el World Resort Manila. Muy bien señor, lo prepararé de inmediato, afirmó Mark, señalando la combinación de fuerzas aéreas y terrestres que Richard pretendía desplegar. El equipo trabajó diligentemente y dentro del tiempo estipulado el convoy de vehículos, tanto blindados como de transporte, junto con las unidades aéreas, estuvieron listos. Richard estaba en el centro de mando, no tenía que estar físicamente allí para una negociación. Nombró a Mark para ese trabajo. Observaría la operación desde las cámaras y daría instrucciones cuando fuera necesario. Todas las estaciones son Eagle actual. No tengo que recordarles a todos lo importante que es esta misión. Así que no quiero errores. Nuestro principal objetivo es proteger a Spectre, 1 y a los demás supervivientes. Estaré con ustedes en las comunicaciones. ¿Ahora estamos listos para conseguir algo? Sí, señor. No lo suficientemente alto, dije, ¿estamos listos para conseguir algo? Lo somos, señor. La respuesta fue ensordecedora esta vez. Está bien, vamos. Capítulo 90. En el camino el convoy avanzó, con los motores de los automóviles y helicópteros rugiendo, rompiendo el inquietante silencio que había caído sobre las ciudades del brote. El ruido atrajo a los zombies cercanos, y sus gemidos se unieron a la cacofonía de sonidos. El equipo se dirigía al World Resort Manila, siguiendo la misma ruta que había tomado Graves. Los vehículos estaban fuertemente armados, listos para atravesar hordas de zombies si fuera necesario. Todos los soldados estaban en alerta máxima, y sus ojos escaneaban los alrededores en busca de amenazas. Los helicópteros sobrevolaban la zona y sus palas cortaban el aire, ofreciendo una vista aérea del camino que había por delante y de los peligros que acechaban. Richard estaba monitoreando toda la operación desde el centro de comando. De vez en cuando, su mirada se desplazaba hacia la transmisión en vivo en las pantallas, mostrando el progreso del convoy y el creciente número de zombies que los seguían, atraídos por el ruido. Mark, al frente del convoy, llamó por radio. Eagle actual, tenemos una horda siguiéndonos y delante de nosotros, ¿algún consejo? La voz de Richard chisporroteó por el comunicador, tranquila pero autoritaria. Mantén el rumbo, Mark. Los apaches te proporcionarán cobertura si es necesario. Nos apegamos al plan. Copia ese Eagle actual. Raptor, 1, tienes autorización para atacar a todos los zombies que persigan el convoy, ordenó Richard. Copia eso, Eagle actual, haciendo que nuestras rondas estén listas para lograr el efecto. BRRR. El sonido ensordecedor de la pistola de cadena de 30 milímetros del Apache resonó mientras escupía balas a una velocidad increíble. Las balas altamente explosivas encontraron sus objetivos, diezmando el frente de ataque de la horda con precisión milimétrica. Los zombies que perseguían el convoy fueron destrozados, desmembrados y aniquilados por la violenta lluvia de disparos. El humo y el hedor a carne quemada impregnaban el aire mientras el convoy avanzaba. Pero la horda era enorme y por cada zombi que caía, parecía que 2 más ocupaban su lugar. Los soldados en los vehículos, con ojos de halcón, se concentraron en las amenazas circundantes. Si los zombies se acercaran a ellos, ahí es donde atacarían. Richard, que estaba mirando el monitor, centró su atención en las hordas que iban delante del convoy. Raptor, 1, cambia a Elfires, redúcelos, ordenó. Entendido, Eagle actual, respondió el piloto del Apache. Cambió los controles, fijándose en la parte más densa de la masa de zombies. Los elegantes y letales misiles Zephyr lanzados por el Apache, perforaron el aire con sus colas de fuego antes de impactar el suelo. Una gran explosión estalló en el centro de la horda, esparciendo cuerpos y escombros en todas direcciones. La fuerza de la explosión creó un claro temporal, dando al convoy un respiro momentáneo. Los vehículos aceleraron, aprovechando la apertura para poner distancia entre ellos y los zombies restantes. Eagle actual, el camino está despejado. Estamos haciendo buenos progresos hacia el complejo, informó Mark. Mantén el ritmo y mantente alerta. Aún no estamos fuera de peligro, respondió Richard. Tenía los ojos pegados a los monitores, buscando otras amenazas potenciales. A medida que avanzaban por la ruta, zombies de bolsillo, pero nada que el convoy no pudiera manejar. El complejo pronto apareció a la vista. Su otrora grandiosa estructura ahora parecía un presagio en medio de la desolación. Las manos de Richard estaban en su barbilla mientras caminaba de un lado a otro. Ahora estaban entrando en territorio enemigo.
Mientras tanto, en la gran entrada del Resort Worlds Manila, el jefe estaba en la azotea de uno de los hoteles que le daba una buena vista de las afueras. Vio helicópteros volando por el cielo, produciendo ruidos de rotores, un convoy de vehículos militares por la carretera y un ruido de disparos estallando dentro de esos vehículos mientras se ocupaban de los zombies. Su mirada se dirigió al helicóptero que volaba arriba. De ninguna manera, ese es un helicóptero Apache, exclamó sorprendido el jefe. Es imposible que estén ganando una batalla contra una milicia que posee uno de los aviones de ataque más sofisticados construidos en el mundo. Como personal militar, conocía el poder y la capacidad que aportaba el Apache. Su arsenal, desde las ametralladoras hasta los misiles Hellfire, podría aniquilar a su milicia con facilidad. Pero no podía dejar que el miedo se filtrara. Tenía que mantener el control y la compostura, no solo para sí mismo sino también para la moral de sus hombres y la legitimidad del poder que ejercía. Parece sorprendido, ¿eh? Graves habló, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras miraba al jefe. El jefe no mostró signos de debilidad frente a Graves y mantuvo la compostura. Lo encontró sorprendente y extraño al mismo tiempo. Es sorprendente que haya milicias acampadas cerca de su posición y, al mismo tiempo, extraño porque poseen algo que ni siquiera las Fuerzas Armadas de Filipinas tenían. La Fuerza Aérea o el Ejército de Filipinas no tienen Apache en su arsenal. Espera, aparece otro avión. 2 palas de rotor giran sobre su cuerpo grande y voluminoso. No hay duda, ese es el helicóptero Chinook. Otro helicóptero que no está en el inventario de las fuerzas militares filipinas. La comprensión golpeó duramente al jefe. No se trataba de un grupo de milicias normal ni de un grupo de supervivientes. Estas personas estaban bien equipadas, casi al nivel de la fuerza militar de un país pequeño. Graves estaba disfrutando de la sutil emoción mostrada en el rostro del jefe. Bueno, ¿no te espera una sorpresa?, comentó Graves, con la comisura de su boca levantada en una sonrisa. Sí, Graves, lo admito, de hecho tienes un campamento militar fuerte. Pero me pregunto ¿por qué están negociando y no nos atacan? ¿Por qué estás tan confundido acerca de eso? Graves arqueó una ceja. Por supuesto, negociarían, hay vida en juego aquí. Y no tienes idea de lo importantes que son para nuestro comandante esos 300 supervivientes. Mientras tanto, de vuelta en el centro de mando. Richard centró su atención en otra pantalla de monitor que se mostraba en el extremo derecho de la pared. «Spooky, 1 ¿estás en posición?», preguntó Ricardo. Spooky 1 es el nombre en clave dado a la cañonera AC-130 que supervisaba la operación. Afirmativo, y el actual. Estamos orbitando el complejo y tenemos los ojos puestos en él. Tenemos una identificación positiva de Spectre 1, de rodillas, con los brazos atados a la espalda, respondió el Spooky 1 y continuó. Múltiples guardias armados, estacionados alrededor y entre el complejo. Configurando override en todos los hostiles. Entendido, Spooky 1. Esté atento a las órdenes. Vamos a ver qué tenemos en unos minutos. No puedo esperar a nuestro debut, señor, dijo Spooky 1.